Voy a empezar a compartir pantalla. La semana anterior, si no recuerdo mal, día D. La semana anterior, si no recuerdo mal, habíamos estado hablando de las revoluciones burguesas, ¿cierto? Habíamos estado hablando acerca de este nuevo ciclo, este nuevo periodo de la historia en el que la burguesía, en varios lugares, pero para empezar en Francia, se levanta y toma el poder y reclama un cambio en la estructura de gobierno, ¿no? Un cambio en la forma de organización política, económica y social. La sociedad estamental hasta esa época va a ser transformada por esta revolución burguesa. Quería conectar el celular también para estar listo. Sí, ya está. A ver, te mostré esta línea de tiempo la semana pasada, ¿no? Te dije revoluciones burguesas, también llamadas a veces revoluciones atlánticas. Te dije cuándo empiezan, fines del siglo XVIII, llegan hasta primera mitad del siglo XX. ¿Qué ciclos están, perdón, del siglo XIX? ¿Qué procesos revolucionarios están ahí? La rebelión de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la época napoleónica, las revoluciones en América Latina y las revoluciones liberales. Estas revoluciones liberales son la reacción contra la política de la restauración. Creo que lo de la restauración no lo llegamos a explicar, pero estoy seguro que ya manejas un concepto, ¿no? Le decimos restauración a esta época después de que cae Napoleón, cuando las potencias vencedoras intentan restablecer el absolutismo. A eso lo conocimos como la era de la restauración. Después nos dedicamos a hablar de la Revolución Francesa. Hablamos de las causas, hablamos de la coyuntura. Las causas, dijimos, tenían que ver con el antiguo régimen, el absolutismo y el rechazo de la burguesía a este antiguo régimen. Después hablamos también de algunos factores coyunturales, ¿no? Las ideas de la ilustración, la influencia de las 13 colonias, el problema económico, la miseria popular, el desprestigio de la corona por el despilfarro y la bancarrota del Estado. Dijimos que a causa de eso el rey tuvo que convocar a una asamblea, los estados generales. Y ahí es que comienza la revolución, ¿no? Se convoca a los estados generales, los delegados del pueblo ya no exigen que se vote por diputado, por cabeza, los privilegiados no quieren, los del pueblo ya no se separan y forman la Asamblea Nacional y juran dar una constitución. La toma de la Bastilla obliga al rey a aceptar que se elabore una constitución. Y esta Asamblea Constituyente, dijimos, realiza las grandes reformas, ¿no? Se abolió el sistema feudal, se estableció la Declaración de Derechos, se sometió a la Iglesia al control del Estado y se estableció una primera constitución y una monarquía parlamentaria. Lamentablemente, dijimos, en la fase siguiente, en la Asamblea Legislativa, la situación se complica. Francia entra en guerra con potencias extranjeras, las potencias invaden Francia, la gente en París se convence de que el rey es un traidor y el rey es enviado a prisión. El rey y la familia real son encarcelados, ahí se acaba la etapa monárquica. Luego vimos la etapa republicana, que es el momento más radical. Al rey lo guillotinan, se forma una alianza de potencias en contra de Francia. En Francia se establece un gobierno de emergencia para salvar el país, el Comité de Salvación Pública. Es el momento más radical, te dije, de la revolución. Logran salvar Francia, pero al final el terror de Robespierre termina provocando la caída de la convención. Robespierre es guillotinado, se cambia la constitución, se crea un nuevo sistema de gobierno y se establece el directorio. El directorio es una etapa en la que la alta burguesía recupera el poder, pero el caos político, los desórdenes económicos, los escándalos de corrupción provocan que la gente que quiere ya de una vez estabilidad, orden y paz terminen tomando la salida más conocida para nosotros, un golpe de Estado militar. La burguesía deseosa de orden apoya al general Napoleón Bonaparte. Napoleón, que había conseguido victorias y le habían dado fama, Napoleón toma el poder mediante un golpe. Y ese es el final de la Revolución Francesa. Si no recuerdo mal, hasta ahí es que llegamos. Luego de eso, viene la etapa del consulado. La etapa del consulado es cuando Napoleón ya llegó al poder. Recuerda eso siempre. Ya la etapa de Napoleón se divide en dos momentos. Vamos a verlo por acá. ¿Eh? Napoleón primero es cónsul, ¿cierto? Y luego es emperador, ¿verdad? Napoleón como cónsul, esa etapa se llama el consulado. Y esa etapa es importante porque es en ese momento que Napoleón hace su obra más importante. Pregunta clásica, pregunta de admisión. ¿Cuál es la obra más duradera de Napoleón Bonaparte? Eduardo, Mauricio, André, Henry. ¿Cuál es la obra trascendental de Napoleón Bonaparte? ¿Te acuerdas? Muy bien, Sheila, excelente. Muy bien, Henry. Muy bien, Eduardo. En esta época se es el Código Civil. Napoleón Cónsul, lo que tienes que recordar
Es que el Napoleón cónsul, Napoleón en esta primera fase, es un Napoleón orientado más a la labor civil, a la labor política, a la labor como gobernante. Mientras que el Napoleón emperador, el de acá, es un Napoleón más orientado a las guerras. Lo que más recuerda a uno de Napoleón emperador son sus campañas militares, las guerras napoleónicas. Lo que uno recuerda más del Napoleón cónsul es su labor de reorganización del Estado, la creación de un sistema educativo uniforme y centralizado, cosa que ningún país tenía en esa época. Napoleón crea el sistema educativo centralizado que hoy caracteriza a los países modernos. Un ministerio de educación que dicta cuáles son las materias que se deben enseñar en todas las escuelas, que pone grados, que pone requerimientos, esa educación centralizada que hoy nos parece básica, hoy nos parece fundamental en cualquier país, eso la crea Napoleón Bonaparte. Reforma la administración, crea un banco central y crea el Código Civil, su obra más valiosa. En pocas palabras, lo que hace Napoleón es consolidar las reformas que ya se habían obtenido en la Revolución Francesa. Eso hay que recordarlo. ¿Eh? Napoleón no crea las reformas ya están hechas, ¿no? Venimos de 10 años de revolución. Lo que hace Napoleón es consolidarlas mediante su Código Civil. Todo lo que ya se había logrado, la igualdad ante la ley, la separación del Estado con la Iglesia, el derecho a la propiedad, las libertades fundamentales, eso ya se había hecho antes de Napoleón. El Código Civil simplemente recoge esas reformas y las consagra. El Código Civil napoleónico, no me acuerdo si te lo dije, por ejemplo, establece el divorcio. ¿Por qué? Porque el matrimonio solo es un contrato. El matrimonio es un contrato entre dos ciudadanos. No, que es un sacramento, olvídate. En un estado laico, el matrimonio solo es un contrato de dos ciudadanos que se avienen a firmarlo y establecer una relación llamada matrimonio. Y cuando esos dos ciudadanos ya no quieran mantener esa relación, de común acuerdo la disuelven. Normal, ¿no? Es solo un contrato. Se despoja a las leyes de todos los componentes tradicionales arcaicos que tenían hasta esa época. Es un estado laico. Dime, Eduardo, ¿qué pasa? ¿Te quieres divorciar? Ah, y para ese entonces, ya. ¿Y si activas tu micro? Ah, Profe, Eduardo, es una excelente pregunta. Dime, ya entendí tu pregunta. ¿Eres tú, Eduardo? ¿Te sí, refieres a profe, si la soy yo. iglesia? Sí, Ah, profe, bacán. soy yo. Tu pregunta es si la iglesia se opuso a esa reforma de Napoleón. ¿Esa es tu pregunta? Sí, o quizás Napoleón llegó a Excelente. tener problemas, ¿no? Supongo. Bacán, es una excelente pregunta. Pero recuerda que ya la Revolución Francesa había quebrado las relaciones con la iglesia. ¿Te acuerdas? Creo que lo pusimos, déjame ver, creo que estaba por acá. En la época de la Revolución Francesa, antes de Napoleón, ya se había despojado a la iglesia de su independencia. Se había exigido que la iglesia se sometiera al Estado. Napoleón, cuando llega al poder, Napoleón hace la paz con la iglesia. Napoleón reconcilia a Francia con la iglesia católica. De esa manera se reabren en Francia los templos y el culto católico se puede celebrar de nuevo. Pero Napoleón le deja bien claro al Papa. O sea, la reforma, la reconciliación con la iglesia no significa que la iglesia recupera sus privilegios. Si a ti te pregunta, política religiosa de Napoleón, una política moderna. Napoleón y la iglesia establecen una política moderna. Los franceses pueden practicar la fe católica. La iglesia católica puede realizar sus ceremonias, pero ya no es obligatorio. El Estado francés es laico. La iglesia tiene que someterse a las leyes de Francia. En ese sentido, si lo piensas bien, lo que hace Napoleón es completar aquello que los propios reyes absolutistas no habían terminado de completar, someter la iglesia al Estado. Los reyes absolutistas lo habían empezado, pero no lo terminaron porque al fin y al cabo la monarquía absoluta todavía está anclada a las viejas concepciones religiosas. El rey viene de Dios, entonces la monarquía absoluta tenía una raíz religiosa todavía. Pues, ¿no? Aquí se termina de crear el Estado francés moderno. ¿Los franceses pueden ser católicos? Sí. ¿De acuerdo? ¿Los franceses pueden practicar esa religión? Claro que sí. ¿La iglesia recupera sus tierras? No, 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 no. ¿La iglesia recupera sus privilegios? No, tío, para nada. No, no, no. Es una relación laica. Se crea una relación moderna entre la iglesia y el Estado. Y el matrimonio es un contrato civil. Si te quieres casar por la iglesia, bacán, pero no es obligatorio. ¿De acuerdo? Se permite el divorcio, porque al fin y al cabo el matrimonio no es un sacramento. Esa separación completa entre el Estado y la iglesia. La educación es laica. Claro, Eduardo, ajá. Aquí nace el matrimonio civil.
aquí nace el divorcio. La educación es laica, la educación en manos del Estado. Tú no te imaginas de qué manera tu vida cotidiana ha sido influenciada por la obra de Napoleón Bonaparte. La gente común y corriente a Napoleón lo ve solo como un guerrero, pero no, o sea, su reforma del Estado funda el Estado moderno, el Estado como tú y yo lo conocemos. ¿De acuerdo? Yadira pregunta, ¿y si la iglesia no se ve beneficiada, por qué acepta esa reconciliación? Yadira, porque la mayoría de franceses seguían siendo católicos. Entonces, para la iglesia era importante tener presencia en Francia de todas maneras. Igual se iba a ver beneficiada, quizás no recuperaba sus tierras, pero seguramente sí los donativos, los diezmos de la iglesia, de la gente, de los católicos del país, ¿no? Era muy importante. Por eso para la iglesia la reconciliación es necesaria, ¿no? Es una ventaja. Pero ya no recupera los privilegios que tuvo antes. ¿De acuerdo? De alguna manera Napoleón, quizás Eduardo, lógico, quizás, de alguna manera lo que hace Napoleón es marcar el camino que luego los otros países han seguido, ¿sí o no? Porque si yo te digo acá, la educación es laica en manos del Estado. Bueno, también, Diego. Si yo te digo acá, la educación laica en manos del Estado, el matrimonio es un contrato, te puedes divorciar, tú me dirás, eso es normal hoy, pero eso se crea en ese tiempo, ¿de acuerdo? Lamentablemente, el Napoleón cónsul es olvidado porque la gente se emociona más con el Napoleón emperador. El Napoleón emperador también es importante, ¿eh? Pero o sea, la gran obra administrativa, jurídica, institucional de fundación del Estado francés moderno la hace el Napoleón cónsul. El Napoleón emperador es importante, sí, sí, también es importante. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? André, ¿te acuerdas por qué Napoleón emperador es importante? Porque él va a invadir otros países y al invadir otros países va a implantar en ellos las reformas de la Revolución Francesa. André, dilo un poco mejor, más que su cultura, las reformas, el código civil, las nuevas leyes, el nuevo marco jurídico, el nuevo marco institucional. Esa es la trascendencia del Napoleón Guerrero. San Marcos me va a pedir que me memorice todas las batallas. No, no te va a pedir eso, bueno. Pero lo que sí te va a pedir es que valores, que comprendas, que sopeses, que hayas internalizado la razón por la que las guerras napoleónicas son importantes. Las guerras napoleónicas son clave porque cuando Napoleón invade España, invada Italia, invada Alemania, invada Polonia, Napoleón va a establecer ahí las reformas que había establecido en Francia. Por eso va a ser fundamental. Por eso es que la restauración fracasa. Ahorita te contesto eso, Eduardo. Eduardo, ayúdame a adelantar. Cuando cae Napoleón, se restaura o se intenta restaurar el absolutismo, ¿te acuerdas? André, ¿te acuerdas? Cuando cae Napoleón, se intenta restaurar el absolutismo, ya, ajá, pero fracasa, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Fracasa. ¿Dónde lo pusimos? Creo que estaba por acá. No, acá. ¿Te acuerdas? Los reyes intentan restaurar el absolutismo y ¿qué ocurre? Revolución, revolución, revolución. Oye, criatura, ¿y por qué la gente no acepta el retorno del absolutismo? Si así habían estado gobernados siempre, ¿por qué ahora no quieren? Exacto, Napoleón, pues lógico. Esa es la trascendencia de Napoleón. Esa es la trascendencia de las guerras napoleónicas. Napoleón, al establecer sus reformas en esos países, ya les cambia la mentalidad. Exacto, exacto. Esa es la trascendencia de Napoleón Bonaparte. Más allá de estarte memorizando las batallas, que yo sé que a veces cuando uno recién comienza a prepararse cree que tiene que aprenderse todas las batallas, así como cuando uno cree a veces que tiene que aprenderse todos los faraones y todos los reyes, y luego en el examen te das cuenta de que ¿para qué me lo aprendí si nadie me lo preguntó nunca? En realidad, pues la trascendencia de Napoleón, la, tras la trascendencia de Napoleón son sus campañas, que difunden las reformas de la revolución. Al final, tú sabes el resultado, ¿no? Napoleón es vencido dos veces, ¿cierto? Lo vence la sexta coalición, lo envían a una isla, pero Napoleón se escapa, regresa al poder, así que se forma contra él una séptima coalición. Ajá, Elba, lo envían a Elba, de Elba se escapa, y lo envían luego a Santa Elena, ¿no? Luego de vencerlo en Waterloo, la batalla probablemente más famosa de la historia. Ahí se acaba la época napoleónica. Muy bien, muy bien. Esa es la época de Napoleón Bonaparte. Solamente una pregunta, ya, esta no, esta, a ver, esta de acá, esta que viene en el último examen, ¿puedes hacerla? Puedes echar un vistazo ahí. Dedo, ¿no?
Simbolizó el poder del pueblo, ya, claro, muy bien, excelente, muy bien. La toma de la Bastilla simboliza al pueblo levantándose, el pueblo que deja de estar sentado y pasa a tomar parte en los procesos, ¿no? El pueblo que deja de ser espectador y pasa a ser actor. Ahí, Eduardo, vamos, no demores, ¿ah? Brian, Alexa, Deli, Harley. Enano, Eduardo. Sí, seguro. Henry dice Barco. Cuando cae Napoleón, ¿se restaura o no se restaura el antiguo régimen? Yo sé que no duró, yo sé que no tuvo éxito, pero se restaura. ¿Te acuerdas? Se restaura, por eso le dicen la restauración. Trascendencia de Napoleón, correcto, trascendencia de Napoleón propagó las conquistas de la Revolución Burguesa. Eduardo, ¿Napoleón logró evitar que se restablezca el antiguo régimen? No. ¿Se restableció? Sí. ¿Duró? No. Pero sí se restableció. Por eso le decimos la restauración, ¿te acuerdas? Por eso le decimos la restauración. España, ¿cierto? Cuando no está, España, cuando está peleando contra Pepe Botella, elabora su constitución, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Alexia? La Pepa, la constitución de 1812, la constitución de Cádiz. Y cuando regresa Fernando VII, ¿qué hace? La anula. ¿Y qué dice? Absolutismo. ¿Te acuerdas, Eric? Fernando VII restablece el absolutismo, se restablece el antiguo régimen. Claro, eso trajo más tarde revoluciones, pero se restableció, lamentablemente, al inicio. Hagamos una última. ¿Podrás? Una última, una última. De ahí vamos a restauración y revoluciones liberales. Ah, sí, Henry, voy, Rafael del Riego. Muy bien. Barco, dice Andrea. Barco, dice Eric. Barco, dice Diego. Barco, dice Adrián. Barco, dice Alexa. Barco, dice. Correcto. Excelente, Harry. Muy bien, Barco. ¿Qué hace Napoleón? Consolida. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser la A? ¿Puso término al sistema político? No, eso ya lo había hecho la Revolución Francesa. Napoleón no se encuentra una monarquía absoluta, eso ya no existía. ¿Aprobó la Declaración de Derechos? No, 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 eso lo hace la Asamblea Constituyente. ¿Anuló los derechos feudales? No, eso ya lo había hecho la Asamblea Constituyente. ¿Elaboró una constitución? No, para nada, la constitución ya se había hecho, ¿cierto? Lo visualizas, ¿no? ¿Dónde está? Déjame ver, acá. Ahí ya se había hecho todo eso, en la Asamblea Constituyente. Se abolió el sistema feudal, se sancionó la Declaración de Derechos, se aprobó la Constitución. Eso está ahí. ¿De acuerdo? No nos vayamos a confundir. Napoleón encuentra las reformas ya hechas. Napoleón simplemente consolida. ¿De acuerdo? Y cuando cae Napoleón viene la etapa de la restauración. Y la restauración es el periodo después de Napoleón, cuando los reyes intentan frenar la difusión de las nuevas ideas y restablecer el viejo sistema. Es una época de tensión. ¿Tensión por qué? Porque los reyes quieren retroceder el reloj y restablecer el absolutismo. Y las poblaciones no quieren, pues, ¿no? La gente ya ha percibido, la gente ya ha adoptado algunas de las ideas que Napoleón ha difundido por Europa. ¿Qué grupo social es el que se va a oponer a esta restauración del absolutismo? Harley, Alexia, Adrián, la burguesía, lógico, la burguesía. André, ¿qué acabas de decir? Termina de escuchar la pregunta, pues termina de escuchar la pregunta. ¿Qué grupo? Además, la realeza no es un grupo social. ¿Cómo haces si grupo social? El rey, ¿qué grupo social es ese? Grupo de uno. Ese es cuando a ti te dicen, André, con tus amigos, ya, nadie, ¿no? Pero grupo social no es la realeza, pues, hermano. Grupo social es el clero, grupo social es la nobleza, grupo social es la burguesía, grupo social es el proletariado, que en esa época todavía no existe, o al menos no existe en Europa. ¿Ya? Cuidado, cuidado con lo que contestan, ¿eh? Porque a veces uno dice sectores sociales privilegiados. El rey no es un sector social, pues, hermano. El rey no es un sector social. ¿Ok? Ya ten cuidado. Hechos que ocurren en la época de la restauración. Los reyes intentan restablecer el antiguo régimen. ¿Qué hacen? Convocan un congreso. ¿Cómo se llama el congreso? Congreso de Viena. Congreso de Viena, tema clásico del Congreso de Viena. ¿Qué es el Congreso de Viena? Es la asamblea que fija las nuevas fronteras y que restaura a los reyes derribados. ¿Recuerdas eso? El Congreso de Viena, dos obras principales. Uno, el mapa. Dos, los reyes. ¿Ok? Congreso de Viena, dos misiones fundamentales, el mapa y los reyes.
¿Qué hay que hacer en el mapa? Fijar las nuevas fronteras. ¿Qué hay que hacer con los reyes? Restaurarlos en el trono. ¿Cómo vamos a rehacer el mapa? Principio de equilibrio, que no haya superpotencias en Europa. ¿Ok? Equilibrio, equilibrio. Habla. ¿Francia es destruida? ¿Sí o no? André, Eduardo, Sheila, Harley. Sí, ¿estás seguro? ¿Así? Pues yo la veo acá. ¿Estás seguro? Yo la veo acá, dice Reino de Francia, mira. Y acá grande dice Francia. Sospecho que esa debe ser Francia. Habla. No, Francia no es destruida, Francia no. ¿Y por qué no la destruyen, profe, si Francia tiene la culpa de todo? Porque la visión de las potencias es que debe haber equilibrio en Europa. Y Francia es una pieza necesaria para el equilibrio internacional. Si André le quitan territorio, pero no la destruyen, Francia está ahí. ¿Ok? Francia pierde sus conquistas, sí. ¿Cuáles? Todas. Pero la monarquía francesa, Francia como Estado es destruido, no, no. Francia sigue ahí. ¿Para qué? Para que haga balance con Austria, para que equilibre con Rusia, para que equilibre con Prusia. ¿De acuerdo? Francia es una gran potencia militar. Se necesitaba ahí para que Rusia no se salga de control. Entonces, la idea del mapa nuevo es equilibrio, equilibrio internacional, equilibrio. ¿Okay? Congreso de Viena, dos ideas, mapa, reyes. ¿Qué hay que hacer con el mapa? Rehacerlo. ¿Cómo? Respetando el principio de equilibrio. Habrá ganancias para Rusia, habrá ganancias para Austria, habrá ganancias para Prusia, habrá ganancias para Gran Bretaña, lógico porque son los que ganaron. Habrá castigo para Francia, lógico porque es el que perdió, pero o sea, sin destruirla. En ese sentido, el tratado respeta el principio de equilibrio, el principio de equilibrio. Es muy diferente a lo que ocurrió luego de la Primera Guerra Mundial, cuando con Alemania se ensañaron. Pues, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con los reyes? Restablecerlos. Los reyes recuperarán sus tronos. Los reyes regresan a sus tronos. Y ahí viene la parte polémica, ¿no, Eduardo? Ahí viene la parte polémica porque me voy a salir del tema un rato para aclarar algo que acabas de colocar en el chat. Yo te digo Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es después de la Primera Guerra Mundial. Y ese no es el tratado que crea la RFA y la RDA. Eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Cuidado, cuidado, cuidado. La RFA y la RDA no es consecuencia del Tratado de Versalles, es consecuencia de la Guerra Fría. Es consecuencia de la Guerra Fría. Ya está, muy bien. Gracias, Henry. Gracias, André. Gracias, Eduardo. Correcto. Cuidado, cuidado. Ya, yo sé que se confunde uno, pero ten cuidado. Después de la primera no puede ser, porque si hubieran creado dos Alemanias, no hubiera aparecido Hitler, ¿no? ¿Ok? Hitler gobierna en Alemania, no en una o en otra. Es una sola Alemania en ese tiempo. Los reyes, te dije, regresan a sus tronos y ahí viene el problema, ¿no? Los reyes regresan y con ellos regresa el absolutismo. Se restablece el absolutismo y empieza a crecer el descontento en Europa, entre las clases medias, entre la burguesía. Las potencias, en prevención, en precaución, las potencias crean la Santa Alianza. ¿Recuerdas ese concepto? Santa Alianza, Rusia, Prusia, Austria, Rusia, Prusia, Austria. Las potencias crean una liga para evitar cualquier movimiento revolucionario que haya en Europa. Se crea una liga de potencias para aplastar cualquier brote revolucionario. Pero a la larga esas revoluciones se van a producir de todas maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque había bastante descontento en Europa. ¿Cuántos brotes revolucionarios van a haber? Tres grandes brotes revolucionarios. La del año 20, la del año 30, la del año 48. La del año 20, la del año 20 estalla en España, en Italia, fue rápidamente aplastada. La del año 30 sí es más fuerte, comienza en Francia, derriban al rey de Francia, se contagia Bélgica, se contagia Polonia. La del año 48 fue una fiebre, reventó casi toda Europa Central, por eso la llaman la primavera de los pueblos. Estalla en Francia otra vez, votan al rey de Francia otra vez, y hay revoluciones en Italia, hay revoluciones en Austria, hay revoluciones en Hungría, hay revoluciones en Prusia, hay revoluciones en Alemania Central. Ya la del año 48 sí fue una fiebre general. Claro, Harley, ¿te acuerdas? Por eso lo llaman la primavera de los pueblos. De pronto toda Europa se levanta, la primavera de los pueblos. De estas tres, la menos trascendental, digamos, fue la del año 20, porque fue rápidamente aplastada. Pero las revoluciones del año 30, del año 48 sí fueron otra cosa. ¿Cómo estás en el tema de revoluciones liberales? Antes de ir a eso, dime qué debo marcar ahí. Léela con calma, es una pregunta de eco, así que tiene bastante floro, ¿eh?
André, revisa, revisa, anda con calma, revisa. Esa pregunta está sencilla. Solo razónala, léela con calma y razónala. Barco, dice Eduardo. Ya, ok. Barco. Brian también. B de Brian. B de. Ya, muy bien, Diego. Muy bien, Adeli. Será. Estuvo suave, ¿no? Harley, André, Adeli. Uno mira la primera línea y sale, ¿no? El Congreso de Viena restauró el absolutismo. Ya, pues, tío, ¿qué más quieres? El Congreso de Viena restauró el absolutismo. Ya, pues, si restauró el absolutismo a la 2, no va a ser, sino Diego. Un regalo de San Marcos, ¿verdad? 20 puntos ahí suaves. Si restauró el absolutismo, la 2 no es, bueno. Monarquía constitucional, no. Si arriba me está diciendo que restauró el absolutismo. ¿Fortaleció la democracia? No. Arriba me está diciendo que restauró el absolutismo. Bacán. Esa, esa es más antigua, todavía tiene 5 alternativas. Enano dice Eduardo, enano dice André, enano dice Diego, enano dice Henry. ¿Sí? Lógico. Bacán, bacán, bacán. Excelente, ¿ya ves? Bacán. Congreso de Viena, dos objetivos, mapa y reyes, mapa y reyes. Ahora, si entre los dos tienes que elegir uno, el mapa. Si entre los dos tienes que elegir uno, el mapa. El gran motivo central de la reunión es el mapa. O sea, si hubiera que elegir una motivación fundamental, rehacer el mapa. Ese es el objetivo fundamental, rehacer el mapa. Las potencias no han estado peleando contra Napoleón porque quieren que los reyes regresen, ¿no? Las potencias restauran a los reyes para que mantengan el orden. Pero la razón principal por la que han peleado contra Napoleón es para ponerle fin a ese enorme imperio que ha fundado porque rompe el equilibrio. Es la razón fundamental por la que han peleado contra Napoleón Bonaparte. Ahora, como te decía, hubo tres grandes olas revolucionarias, reacciones contra este retorno del absolutismo, un poco también por la influencia de nuevas ideologías. Literatura, literatura, literatura. ¿Cuáles fueron las nuevas ideologías políticas de inicios del siglo XIX que van a tener gran influencia sobre la sociedad, sobre la población? Y van a dar origen a estas revoluciones liberales. Dos doctrinas que se oponían, te ayudo, te ayudo, te ayudo, dos doctrinas que se oponían a las decisiones tomadas en el Congreso de Viena. ¿Qué se había hecho en el Congreso de Viena? Se había trazado las nuevas fronteras, excelente, Henry, pero sin tomar en cuenta la identidad nacional. ¿Te acuerdas o no te acuerdas, Harley? Habían tomado Polonia y se la habían dado a Rusia, ignorando la identidad nacional polaca. Habían tomado Bélgica y la habían fusionado con Holanda, ignorando la identidad nacional belga. Habían tomado Italia y la habían partido en casi 10 pedazos y Alemania en casi 40 pedazos. Entonces, esto provoca un fuerte descontento nacionalista. El nacionalismo es la doctrina que dice que las fronteras del Estado deben coincidir con la identidad nacional. La gente que vive dentro de las fronteras de un Estado debe tener la misma lengua, la misma doctrina, la misma cultura, la misma historia, la misma religión. Nacionalismo. ¿Y cuál es la otra? Claro, Eduardo, ese nacionalismo es un producto de la Revolución Francesa, por supuesto. Eduardo, en la monarquía absoluta, en el antiguo régimen, ¿quién tenía la soberanía? O sea, ¿quién tenía el poder de dictar las leyes? ¿De quién emana la ley en la monarquía absoluta, en el antiguo régimen? ¿Quién es el soberano? El rey, lógico. El rey es el soberano. De él emana la ley. Rex, lex. El rey es la ley. Este, y en un régimen moderno, ¿qué establece la Revolución Francesa? La Revolución Francesa traslada la soberanía, bacán, traslada la soberanía del rey a la nación. Traslada la soberanía del rey a la nación. Aquí en el Perú, ¿de quién emana la ley? De la nación. ¿Quiénes somos la nación? Los peruanos que compartimos una misma cultura, una misma tradición histórica, una misma identidad. La Revolución Francesa, al trasladar la soberanía del rey a la nación,
incorpora un nuevo concepto al vocabulario político, la idea de nación, como una comunidad de personas con una afinidad de valores, vivencias, experiencias. Y ese concepto de nación va a dar forma a lo que tú y yo conocemos como nacionalismo. Esa es una de las grandes transformaciones que hace la Revolución Francesa, de la idea de soberanía del rey a soberanía de la nación, de la visión de que el rey puede cambiar la ley o hacer la ley a la idea de que la ley procede de la voluntad de la nación. Surge el concepto de nacionalismo. ¿Ok, Eduardo? ¿Estamos claros? ¿Lo entiendes? ¿Cuál es la segunda doctrina? Eduardo, ¿cuál es la segunda doctrina? La gente estaba descontenta por esas fronteras abusivas ya, pero también estaban descontentos por el retorno del absolutismo, como se llama la doctrina, que exige, que repudia el absolutismo y que exige libertades individuales. Muy bien, Henry, lógico, esa sí la conoce, bueno, obviamente, liberalismo. Correcto. Esas son las doctrinas, esas son las ideologías que van a provocar las revoluciones del año 30 y del año 48, ¿de acuerdo? Nacionalismo, liberalismo. Eduardito, claro, claro, claro. Las raíces del liberalismo son la ilustración, pero no solo la ilustración, también la Revolución Francesa, porque la ilustración fue teoría, ¿cierto? Pero la Revolución Francesa fue la práctica, ¿verdad? Entonces, los liberales son aquellos que han aprendido de las ideas de la ilustración y las han visto ponerse en práctica en la Revolución Francesa. Y han comprendido también que hay ciertas ideas que hay que ponerle algún límite. Por eso es que los liberales de esta época discuten, ¿y a quiénes deben votar? ¿A quiénes les das participación en política? ¿Qué tan amplias deben ser las libertades? El derecho a la protesta, ¿qué tan amplio puede ser? La libertad de expresión, se puede publicar lo que sea. ¿Y por qué discuten eso? Porque ya vieron durante la Revolución Francesa que a veces estas ideas pueden generar desorden, ¿no? Caos, desgobierno. Doctrinas, nacionalismo, liberalismo. Henry, tú que estás, veo bastante fino. Nacionalismo, liberalismo. ¿Con qué corriente literaria se relacionan directamente? Eduardo, André, Harley. Liberalismo, nacionalismo, principios del siglo XIX. ¿Con qué corriente literaria, Sheila, se relacionan directamente? Alexa, liberalismo, nacionalismo, realismo, no. Principios del siglo XIX, principios del siglo XIX. No lo saques por la fecha, sácalo por los valores. Liberalismo, nacionalismo, la exaltación del individuo heroico que va y pelea, que está dispuesto a dar su vida. Renacimiento en esta época, renacimiento en esta época. Romanticismo, el amor por la libertad, el amor por la patria, el estar dispuesto a dar la vida por los nuevos valores, el culto al héroe, la exaltación del sentimiento, el individuo libre, es romanticismo, ¿te acuerdas? Romanticismo. Ya, y si no lo sacas por los valores, sácalo por la fecha, pues, ¿no? Primera parte del siglo XIX es la época de los románticos, ¿cierto o no? ¿Te acuerdas? Con Goethe, con Becker, con no me acuerdo quién es más, pero es la época de esos. Aquí en el Perú con Hugo, me está olvidando, me está olvidando de Víctor Hugo, qué burro, me está olvidando de Víctor Hugo. Correcto, muy bien, lógico, Adrián, sácalo por literatura, sácalo por literatura. Que tienes que empalmar siempre a literatura con historia porque van por ahí, van de la mano. Los procesos históricos determinan cambios en las concepciones literarias. ¿Ok? Revolución del año 30, bueno, la revolución del año 30 es esta que hace un rato te decía, comienza en Francia, votan al rey de Francia, pero ponen a otro rey. Votan al rey de Francia, pero ponen a otro rey. Hay notas como estas revoluciones burguesas tratan de evitar que la revolución escale. Ya aprendieron lo que ocurrió en la Revolución Francesa, ¿te das cuenta? En la Revolución de Francia, matan al rey y viene el caos, y viene el terror. La burguesía ya aprendió. Entonces, acá, ¿qué hacen? Sacan al rey y al toque ponen otro rey. Es una revolución hecha por la alta burguesía, que no quiere que se repita el caos de la vez pasada. En Bélgica hay una revolución, se separa de Holanda, Polonia intenta separarse de Rusia, pero no le funciona. Revolución del año 30. 18 años más tarde hay otra revolución. En Francia votan al rey y ahora proclaman la república, pero ahí inmediatamente eligen un nuevo gobernante. Eligen a un tal Luis Napoleón Bonaparte. ¿Te suena?
Francia, sacan al rey, eligen un nuevo presidente, Luis Napoleón Bonaparte, alguien que ponga orden. Y ahí notas en estas revoluciones cómo la alta burguesía recuerda claramente lo que pasó la otra vez y quiere orden, orden, orden. Cambios, sí, los necesarios solamente, solo los cambios necesarios. Y después, orden. No queremos que se salga de control nuevamente. En Alemania, en Italia hubo también algunas. Lógico, Eduardo, claro. ¿Sabes por qué? Porque nunca se sabe con los campesinos. Y sobre todo, nunca se sabe con los obreros. En esta época, criatura, en esta época hay una revolución más que está ocurriendo silenciosamente desde hace tiempo. Una revolución económica y tecnológica. Lógico. Muy bien, Eric. Muy bien, Eric. Muy bien, Eric. Muy bien, Sheila. Muy bien, Sheila. Es la revolución industrial. Entonces ya se está formando un nuevo grupo social. ¿Qué grupo social, André? Habla. ¿Qué grupo social ya se está formando? El proletariado. Lógico. Y esos patas tienen sus propios reclamos. Esos tíos son peligrosos, tienen sus propios reclamos. Entonces la burguesía al toque, o sea, se une con el proletariado, derriba al rey, establece la república y al toque ahí nomás. Cuando el proletariado empieza a reclamar, no, que queremos derecho al trabajo, no, que queremos mejores salarios, no, fastidies. La burguesía manda al diablo al proletariado, llama al ejército, aplasta a los obreros, convoca elecciones y eligen un presidente que ponga orden. De frente. Ya, estas son las últimas revoluciones burguesas. En este momento ya la burguesía consigue todo lo que era su pliego de reclamos y ahí queda. Las clases obreras quedan descontentas, marginadas. Bueno, estas son revoluciones burguesas. Y como lo dijo tu compañero, la burguesía en esta época busca evitar ese desborde de las clases populares. Ya tú vas a ver aquí, sí, ajá, tú vas a ver aquí, Eduardo, que la burguesía comienza la revolución con los obreros, con los campesinos, pero al toque realiza el cambio, ahí nomás queda, establece un nuevo gobierno, porque lo que busca no es satisfacer los reclamos de obreros ni campesinos. Busca simplemente un Estado liberal, con libertades políticas, con separación de poderes y punto. No más, no más, no más. Ese es el reclamo clásico de las revoluciones burguesas. ¿Ok? Cambios jurídicos, cambios políticos, pero no una transformación económica radical. Eso viene a ser lo principal acerca de estas revoluciones burguesas que creo que habíamos estado viendo la otra vez. Y vamos a ir ahora a revoluciones industriales. ¿Se puede, André, Eduardo, Alexia, Diego? Vamos, revoluciones industriales. Ya, André no quiere. Mi rey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Te estás perturbando. Tú menos mal que ya te vas, menos mal que ya te vas. Bueno, vamos a ver ¿dónde está? Acá. Revoluciones industriales e imperialismo. Mira, revoluciones industriales no debe ser problema para ti, porque ese es uno de los temas más conocidos y más fáciles de manejar. Pero igual no vamos a tratar de desarrollarlo íntegramente. Si podemos, hablamos también de los imperios coloniales. Si nos alcanza el tiempo, hablamos de la paz armada. Y no, André, estás loco. Mira la pregunta que hace André. ¿Cuándo ha preguntado San Marcos Inventori? Jamás, 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 jamás. Jamás, San Marcos, no preguntes. Sheilita, a mí me encantaría, Sheilita, pero ahorita tengo clase, después de ustedes tengo clase con los chicos de uni. Ni hablar, se molestan los ingenieros. No, André, ahora, igual para aquellos que vayan a postular, no sé, a Villarreal, aquellos. Oye, ¿verdad? ¿Han visto el examen de Villarreal? ¿Lo dejaron sacar? A Revolución Mexicana, ya. Mira, eh, ya. Voy a tratar gracias. Voy a tratar de volar, y te voy a tratar al final de compartir en la pantalla al menos un poco sobre Revolución Mexicana, ya al menos un poco. Datero, sí, ese es el estilo de Villarreal. El estilo de Villarreal es datero. El estilo de Villarreal es dato, dato, dato. Lamentable, porque ya Villarreal debería darse cuenta que ese tipo de preguntas, ¿no? Pero bueno, es datero. ¿No? El despertar de Asia. Ya, el despertar de Asia, si podemos llegar a eso. ¿Qué tema es el despertar de Asia? Es simple, el despertar de Asia es lo que hasta hace poco se llamaba China la nueva superpotencia económica. ¿Qué más va a ser? ¿Es eso? Pues es lo mismo. El despertar de Asia es cómo la globalización ha hecho posible la apertura económica y el crecimiento económico de China. Las reformas económicas en China. eh, los tigres asiáticos también son un poco, ¿eh? Los tigres asiáticos también encajan en eso, pero el gran protagonista
del despertar de Asia es China. ¿Te acuerdas que en el prospecto anterior San Marcos había colocado un ítem que decía China la nueva superpotencia o algo así? China la nueva superpotencia, ¿te acuerdas? Ya, pues eso es lo mismo, pues, ¿no? Ahora lo he eliminado y ya he puesto el despertar de Asia. ¿Cuáles son los polos de desarrollo económico en Asia ahorita? Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial experimentó el milagro japonés. ¿Ok? Los tigres asiáticos que son Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong, cuando Hong Kong estaba independiente de China, ¿no? La India, pero India y China son dos casos aparte. ¿Por qué? Porque India y China han experimentado un gran crecimiento en las últimas décadas. Lo de Japón es antes, ¿cierto? Piensa. El crecimiento de Japón, el crecimiento de Japón viene después de la Segunda Guerra Mundial. A esas décadas es a las que les dicen el milagro japonés, ¿verdad? En los años 50, 60. Lo de los tigres asiáticos es por esa época, 60, 70, 80. Pero India y China, su despegue es reciente. Y el despegue de India y China, grábatelo bien, si quieres quedarte con una idea por lo menos en cuanto a eso, grábatelo bien, el despegue de India y China está directamente ligado a la globalización. Eduardito, el despegue de India y China está directamente ligado a la globalización, un concepto clave. Eduardo, la globalización es el proceso intensificado en las últimas décadas por el cual las fronteras nacionales se han erosionado y es como si hubieran dejado de existir. Y los mercados y los escenarios sociales se han unificado entre sí. Y las mercancías de Perú se venden en Asia. Y las mercancías de Asia se venden en Estados Unidos. Y las mercancías de Estados Unidos se venden en África. Y productos africanos llegan a Europa. Y productos europeos llegan al Perú. Y es como si las fronteras no existieran. Pero eso tienes por casa sedes, por eso tienes por casa franquicias de empresas multinacionales. Coca-Cola está en todo el mundo. Starbucks está en todo el mundo. McDonald's está en todo el mundo. ¿De acuerdo? Esa es la globalización. La globalización es el proceso por el cual el mundo se ha unificado. En el sentido económico, en el sentido tecnológico, en el sentido cultural. ¿Y eso qué tiene que ver con China? Fácil. Que si las fronteras se borran, escúchame bien esto, escúchame bien esto, escúchame bien esto. Escúchame esto bien, ¿eh? Si las fronteras se borran, el capital, o sea, las industrias, pueden migrar hacia aquellos países que ofrezcan mejores condiciones. India y China ofrecen mano de obra barata. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas? Que fábricas europeas han migrado a la India, que fábricas japonesas han migrado a China, que fábricas estadounidenses han migrado a China, que fábricas estadounidenses han migrado a México, que fábricas alemanas han migrado a Vietnam. Ok, me capta Sheila a Asia Oriental. Claro, Eduardo, claro. Ese fenómeno por el cual las grandes empresas han migrado a aquellos países del mundo que les ofrecen mejores condiciones, un minuto, Henry. Ese proceso es consecuencia de la globalización. Y ese proceso es el que ha permitido el crecimiento económico de India y China. En las últimas décadas, ¿cómo ha crecido tanto la economía de India y China? Gracias a la migración de capital extranjero a sus territorios, que luego ellos han podido asimilar la tecnología y crear sus propias industrias. Pero el elemento clave ha sido la globalización. Sin la globalización, China no habría recibido la llegada de grandes empresas extranjeras, la India tampoco. ¿Ok? O sea, cuando veas el despertar de Asia, el concepto clave es globalización. Es el concepto clave. Por eso es que hoy la zona del Pacífico es la zona más dinámica del mundo. Por eso es que hoy se firman tratados de libre comercio para fomentar este libre tránsito de mercancías y de capitales. ¿Entiendes eso? Henry pregunta, en la década de los 90 se hablaba del mundo unipolar, supremacía de Estados Unidos. ¿En qué momento se rompió el mundo unipolar? Lo que pasa es que la supremacía norteamericana se ha ido debilitando en los últimos años a causa de justamente el crecimiento de China, ¿no?
el crecimiento de India, el renacimiento del poderío militar ruso, la aparición de polos que desafían a Estados Unidos como Corea del Norte, como Irán, como la propia Venezuela. Por eso es que se habla de que hoy emerge un mundo multipolar, emerge un mundo multipolar. Pero es algo todavía en transición, así que San Marcos no va a ir por ahí, porque ya eso sería más actualidad que historia, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué pasa, Eduardo? Activa tu micro. ¿Puedes? No, ya, ok. Ya, entonces, a ver, comencemos. ¿Quieres escribir? Ya, no hay problema. Vamos a ir avanzando esto de aquí. Y en la medida, no, no te preocupes, no te preocupes. Sí he visto que hay gente asustada con el tema, es el despertar de Asia. Simplemente es el impacto de la globalización en el continente asiático. Nada más, nada más, nada más. Gente que se ha asustado con eso, pero no es nada del otro mundo. Es el impacto de la globalización en el continente asiático. ¿Ok? La globalización que ha beneficiado a estos países, mercados emergentes. ¿Sí? Ya, Eric, no te preocupes. Vamos a acabar con esto y al final, si quedan algunos minutos, hablemos también de eso. No, no hay inconveniente. Ajá. Ah, sí, la Revolución Mexicana. Mira, te voy adelantando que si no hubiera tiempo para Revolución Mexicana, te paso un PPT, porque tengo un PPT que me pidieron también los chicos del anual, me pidieron también Revolución Mexicana. Con ellos sí pudimos explicar. Bueno, vamos. Ajá. Mira, el concepto de revolución industrial es un concepto que muy probablemente tú manejes ya. El concepto de revolución industrial es un conjunto de cambio tecnológico y económico que se inicia a fines del siglo XVIII. ¿Ok? Ahí comienza la revolución industrial. ¿Cuál es el cambio tecnológico y económico? Bueno, antes de la revolución industrial, el trabajo era artesanal en talleres. Los bienes que se producían eran escasos. La información y las mercancías circulaban lentamente y la mayoría de personas vivían en el campo. ¿De acuerdo? Esa era la sociedad preindustrial. Artesanos en talleres, bienes escasos, transporte de mercancías lento, transporte de información lento también, y la gente vivía en el campo. El viejo mundo que tú no conociste, la era preindustrial. La revolución industrial lo transforma brutalmente. En vez de artesanos, máquinas. En vez de talleres, fábricas. Los bienes ahora abundantes. Mercancías e información circulan rápidamente cada vez más. En realidad, la revolución industrial a largo plazo va a ser una de las bases de la globalización, porque la información, los bienes, las inversiones empezarán a circular cada vez más rápidamente. ¿Ok? Entonces, a largo plazo va a ser una de las raíces de la globalización. La población migrará a las ciudades. Este es, este de acá, es el mundo preindustrial y este de acá es el mundo industrializado. La revolución industrial produce ese gran cambio. Se dice en plural porque entre los siglos XVIII y XIX hay una primera revolución, y entre los siglos XIX y XX hay una segunda revolución, y entre los siglos XX y XXI hay ahorita una tercera revolución. Algunos hablan de una cuarta revolución inclusive. Pero el prospecto nos pide la primera y la segunda nomás, ¿no? Por ese lado no te compliques. El elemento central en la revolución industrial, nunca lo olvides. El elemento central es máquinas, fábricas, máquinas, fábricas, máquinas, fábricas. Es el elemento clave cuando hablas de las revoluciones industriales, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que saber en cuanto a las revoluciones industriales? Vamos por la primera. La primera revolución industrial. Una consulta, un servicio, mira la pantalla, habla. Todos estos datos, espérate, ¿los manejas? ¿Los conoces? Ahí, ¿estamos claros? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Algo. Ya. Ok. ¿Qué debo saber de la primera revolución industrial? Se inicia en Gran Bretaña. Ya, se inicia en Gran Bretaña, por acá. Ya, vamos uno por uno, ¿eh? Se inicia en Gran Bretaña, para ser más exactos, en Manchester, Liverpool, que va a ser el eje central de la revolución industrial. En la pregunta obligatoria, ¿y por qué comenzó ahí? ¿Por qué no comenzó en Francia o Alemania? Ah, ya la respuesta. Factores, ¿no? Varios factores. Una población abundante, mano de obra barata y además un gran mercado para vender los productos, ¿no? El crecimiento de la población. El control de las rutas marítimas, que permitía a Gran Bretaña colocar sus mercaderías en cualquier rincón del planeta. La abundancia de materias primas, como hierro, como algodón, como carbón, va a ser también un factor que va a beneficiar a Gran Bretaña. La existencia de una burguesía próspera con recursos que podía invertir. La posición geográfica, Eduardo, por el dominio de los mares, ¿cierto? El dominio de las rutas comerciales, bacán. Excelente, Eduardo, muy bien. Y la modernización agrícola.
En el siglo XVIII-XIX, en Inglaterra hay una modernización del trabajo agrícola que permitió elevar el rendimiento del campo y así alimentar a la creciente población de las ciudades. Ah, claro, la búsqueda de colonias, André, muy bien. La revolución agrícola significó mejores fertilizantes, habla peruano, el guano es de esa época, mejores semillas, un mejor sistema de rotación de cultivo, una privatización de la tierra. Todo esto puso las bases para una modernización de la agricultura. Una agricultura moderna, una burguesía próspera, materias primas abundantes, transporte barato y una población en crecimiento. Todo esto se va a combinar para que Gran Bretaña sea la cuna de la revolución industrial. Después lo otro son los datos, ¿no? Fuentes de energía, vapor y carbón. Máquina base, la máquina a vapor de James Watt. Sectores líderes, la industria textil. ¿Te acuerdas la máquina de hilar, la máquina de tejer? Transportes, comunicaciones, siderurgia y aparición del proletariado. Esos son los datos que uno tiene que saber y que estoy seguro que varios de ellos ya los conoces, a no ser mentiroso. Varios de estos datos ya los conoces tú anteriormente. Elementos clave que hay que saber de la primera revolución. ¿Ya te acordaste? Bacán. ¿Te lo repaso? ¿Te parece? Una última vez antes del examen. La revolución industrial, la primera, comienza en Gran Bretaña. Por eso también le dicen revolución industrial británica. ¿Por qué comienza ahí? Crecimiento demográfico, dominio de los mares, materias primas abundantes, una burguesía próspera y una agricultura moderna. Eso pone las bases para la revolución industrial británica. Datos, fuentes de energía, vapor y carbón. Máquina base, la máquina de Watt, la máquina a vapor. Sector líder, la industria textil. ¿Ok? Otros sectores, transportes, comunicaciones, producción de hierro, pero la industria textil, clave. Y una nueva categoría social aparece el proletariado. Ahora, si quieres las tecnologías, ya esto lo voy a subir para la gente que no va a San Marcos, o la gente como André que le gusta autotorturarse. Ahí tienes algunas de las tecnologías, ¿no? Pero no seas masoquista, ¿no? No te lo va a preguntar, al menos San Marcos no te lo va a preguntar. Pero nunca se sabe con las otras, nunca se sabe. Sí, sí, Eduardo, así hay gente. Pero bueno, normal, pues. ¿No? Ahora, lo que sí es importante que manejes son las consecuencias, ¿ok? Lo que sí es importante que manejes es las consecuencias. Vamos a las consecuencias. A lo que tú decías, creo, André. Consecuencias de la revolución industrial. Gran Bretaña se convierte en el líder mundial. ¿Te acuerdas de esa parte? Gran Bretaña se convierte en la economía más avanzada. Domina los mercados, domina las finanzas, se convierte en el gran prestamista. Gran Bretaña en esta época es el banquero del mundo y el taller del mundo. Produce bienes que se venden en todas partes y presta dinero a todos los países prácticamente del mundo. Y buscando mercados, Gran Bretaña se lanza a la conquista de colonias y forma un imperio colonial colosal, que seguramente alguna vez habrás oído nombrar, ¿no? El mayor imperio colonial de la historia. André, ¿te acuerdas? El mayor imperio colonial de la historia, el imperio. Isabel, ¿cuál Isabel? Nada, Isabel ya se murió. Que la de ahorita no sea chistoso. Victoria, has querido decir Victoria. Claro, has querido decir Victoria. Ya, la era victoriana. La tía de ahorita no sea faltoso. Victoria, Victoria, sí, ya Victoria. Le decían Vicky y sus amigos. Ya. La reina Victoria, sí, la reina Victoria en esta época va a gobernar en este periodo de auge británico. Pero recuerda siempre que Gran Bretaña es una monarquía parlamentaria, ¿ya? O sea, que reina Victoria es un dato anecdótico, ¿no? Pero en realidad Victoria pues no es la que dirige el Estado, ¿no? Dime, Eduardo, ¿qué pasa? Te espero mientras va goteando tu pregunta. Con calma, con calma. Todo Gran Bretaña, ya. Sigue, sigue. Voy Profe, avanzando. profe, Ya, profe, profe. dime, dime. Sí, mejor, mejor. Mejor. Ya. Profe, ¿todo Gran Bretaña fue la que prosperó con la Revolución Industrial? ¿Te refieres a que si hubo una mejora de las condiciones de vida para todos? No, no, no. Exacto, porque recuerda que Gran Bretaña está por Escocia, toda esa gente. Ya, Ya, pues no, perdón. yo me refiero Ya, ya. si todos se hubieran beneficiados con la Revolución Industrial. Ya, bacán, bacán, bacán. No, obviamente no. La zona más dinámica. A ver, ¿quieres un mapa? ¿Quieres un mapa? Yo tengo un mapa, déjame ver acá. Ahí está, mira. Esa es la Revolución Industrial Británica. ¿Ok? Yo pensé que te referías a si todos en el plano social. Obviamente no, ¿no? La burguesía se enriqueció, el proletariado no.
Ahora, si tú quieres verlo en el plano geográfico, ahí te dejo ese mapa, ¿ya? Las zonas más pujantes fueron las zonas que ves por acá. Manchester, Liverpool, ¿no? Esa región, Londres también, lógicamente. Escocia, un cierto sector, pero no toda Escocia. Gales, poquito atrasado. Irlanda era una región campesina más que nada, ¿ok? Esencialmente va a ser Inglaterra, esencialmente va a ser Inglaterra. Ahora, este mapa de aquí también te muestra cómo se va expandiendo el proceso, ¿ah? ¿Quién comienza la revolución industrial? Gran Bretaña. Y de ahí en Europa, ¿quiénes son los primeros que se acoplan a este nuevo modelo? Bélgica y parte de Francia y parte de Alemania. Y de ahí se va difundiendo, se va difundiendo. ¿Cuáles son las regiones más tardías, más atrasadas en Europa? España, Italia, el Imperio Otomano, Rusia. Y esa va a ser la zona más atrasada, más atrasada, más atrasada. Eric, ¿tres o cuatro estados? ¿Hoy o en ese tiempo? Hoy son cuatro. En ese tiempo eran dos. ¿Ok? Ya depende. En esa época era Inglaterra y Escocia. Irlanda era colonia y Gales no tenía la misma consideración que Escocia. Hoy son cuatro, ¿no? Hoy es Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra y Gales. No, los tiempos cambian. Ese es el mapa por el que creo que, Eduardo, ¿a eso te referías? Inglaterra esencialmente, y así de paso, para complementar tu pregunta, así es como se va difundiendo esto de la revolución industrial. Consecuencia, uno, liderazgo británico. En pocas palabras, consecuencia, liderazgo británico. Otra consecuencia, migraciones. ¿Ok? Migraciones, migraciones, migraciones. Las viejas ciudades van a cambiar radicalmente. Las viejas ciudades van a cambiar radicalmente. Lógico, André, excelente. Ahí es cuando comienza este proceso de demolición de murallas. ¿Te acuerdas, Eduardo? ¿Te acuerdas, André? Eric, ¿te acuerdas, Henry? El proceso de demolición de las viejas murallas medievales. De pronto las ciudades ya no entran en el espacio de las murallas y tienen que derribarse porque se abren nuevos barrios, nuevos distritos. Tú lo conoces por historia del Perú. Tú lo conoces porque has recorrido Lima, los que viven en Lima. Aquí en Lima hay un parque que le dicen Parque de la Muralla. ¿Te acuerdas? Aquí en Lima hay un parque que le dicen Parque de la Muralla. ¿Dónde queda? Queda en el centro de Lima. ¿Dónde es eso? Queda a la espalda del Palacio de Gobierno. En el centro de Lima. Imagínate, o sea, significa que ahí terminaba Lima y es el Parque de la Muralla. Ese es el centro, pero ahí estaba la muralla. Y hoy Lima, ¿hasta dónde? Creo que Lima llega, me parece que llega hasta Tumbes, creo Lima. Entonces, una consecuencia de la revolución industrial va a ser el crecimiento demográfico, el fuerte crecimiento demográfico y la migración de la población hacia las ciudades. Hay un trasvase de población del campo a la ciudad, del campo a la ciudad. Ahora, si miras la pantalla, hay otra consecuencia de la revolución industrial. ¿La notas? ¿Lo ves? ¿Observas algo? Problema con las máquinas, el movimiento ludita, el ludismo, ¿te refieres, Eduardo? Los luditas. Ah, ya. Ahorita, Eric, esa es una muy buena pregunta. El movimiento ludita fue una reacción temporal contra las máquinas, pero fue una reacción que no tuvo mucho éxito. No se puede frenar el progreso técnico. Las reacciones más, de más larga duración, más trascendentales frente a la revolución industrial, es la creación de, por ejemplo, sindicatos o el socialismo, ¿no? André, claro, claro, Eduardo, la contaminación, la contaminación. Ajá, muy bien. Ahora, Eric hace una pregunta fundamental. ¿Y cuál es la consecuencia más importante de la revolución industrial? Buena pregunta. La consecuencia trascendental de la revolución industrial es que significa el triunfo del sistema capitalista a nivel mundial. Esa es la consecuencia trascendental, el triunfo del sistema económico capitalista, el triunfo del modelo de organización capitalista. La revolución industrial termina de barrer el antiguo régimen en el sentido económico. El mercantilismo se va, la feudalidad se termina de ir. La revolución industrial termina de significar o termina de consolidar el triunfo del sistema económico capitalista. Cuando te digo triunfo no significa que sea pues el mejor sistema económico, ¿no? Sino que se termina de difundir la forma de organización capitalista a nivel mundial. ¿Ok? Esa es la consecuencia fundamental. Es la gran transición del feudalismo hacia el capitalismo. Aquí se acaba la feudalidad por completo y estamos de aquí en adelante ya en el mundo capitalista. Lógico, Adrián, claro, claro, el capitalismo se mantiene hasta la actualidad. Solamente que en la segunda revolución el capitalismo adopta otras características que ahora te voy a mencionar, ¿ya?
Claro, Eduardo, hoy todo el mundo es capitalista, ¿no? Es algo Cuba, pero ¿a quién le interesa Cuba? Se produce un fuerte crecimiento demográfico. Así, ya. Vas a estudiar allá, como Cerrón. Ok, muy bien. Voy comprando mi sombrero ya para postular en tu partido. Y aumentó, bueno, el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. ¿Ok? Eso es clave, eso es clave, eso es clave. La contaminación. Aquellos que van aquí, ¿hay ingeniería ambiental en San Marcos? No me acuerdo. Pero cada vez que uno habla del impacto del medio ambiente o de la industria sobre el medio ambiente, siempre se toma esta referencia, ¿sí o no, Eric? André, Diego, Eduardo, siempre se toma esa referencia, ¿no, Iraida? La contaminación desde la revolución industrial, ¿cierto? Siempre se toma esa referencia. El aumento de la emisión de gases contaminantes desde la revolución industrial. La revolución industrial es el momento clave en el que el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente se hace más dramático. ¿Quieres otra consecuencia? Se consolida la burguesía y aparece el proletariado. Esa es otra consecuencia. Se consolida el ascenso de la burguesía. Se acaba la sociedad estamental basada en el linaje. Surge, ahora sí triunfa por completo, una nueva sociedad basada en la riqueza. Ahora sí termina de acabarse el viejo esquema aristocrático de la sociedad basada en el linaje. No, de aquí en adelante es una sociedad de clases. Ricos, clase media, pobres, diferenciados entre sí en función de la riqueza, con leyes iguales para todos, con leyes iguales para todos, pero diferenciados entre sí por la riqueza, ¿no? Pero ya no estamental, bacán. Exacto. Esa es la diferencia, ¿te acuerdas, Eduardo? En una sociedad estamental, las leyes son diferentes. En una sociedad de clase, las leyes son iguales, pero hay diferencias económicas. Bacán, muy bien. A esas alturas eso ya tienes que saberlo. Sociedad estamental, nobles, clérigos, pueblo. Las leyes son distintas. En una sociedad de clase las leyes son iguales, pero las diferencias son económicas. ¿Sí? Bacán, bacán, bacán. Muy bien. Otra consecuencia, bueno, nace el proletariado, ¿no? La clase obrera. Consecuencia trascendental. La clase obrera va a dar origen a una discusión, una serie de discusiones. ¿Qué hacemos con los obreros? La situación de la clase obrera es penosa. Se forman comisiones en el Parlamento británico, ¿te acuerdas? El Parlamento británico decide tomar medidas porque se oyen horrores de la forma en la que viven los obreros y de las condiciones en las que trabajan. Entonces se envían comisiones a entrevistar trabajadores, trabajadoras, madres de familia, niños, para ver si es verdad que están trabajando tantas horas, que trabajan niños de tales edades. Entonces ya en esta época se toman algunas iniciativas individuales. Gente compasiva crea sociedades caritativas para ayudar a los pobres. El Parlamento comienza a investigar, algunos obreros forman sindicatos, pero claro, la visión más radical, ajá, Henry, lógico, se comienza a denunciar el hacinamiento en los barrios obreros, las condiciones peligrosas en las fábricas, pero el enfoque más radical acerca de cómo afrontar los problemas creados por la revolución industrial, el enfoque más radical viene desde el punto de vista político, ¿no? La revolución industrial ha creado un conjunto de problemas sociales. ¿Cómo los vamos a resolver? ¿Con planes de caridad? No, no, así no se va a resolver. Entonces ahí aparecen los socialistas utópicos, y ahí aparecen los socialistas científicos, y ahí aparece el anarquismo, ¿correcto? Eric, estos dos barbudos, estos dos schnauzer que están acá, ¿de dónde son? ¿Utópicos? ¿Científicos? ¿Anarcos? Habla. Utópicos, dice Harley. Sheila dice utópicos. Eduardo dice anarcos. Henry dice científicos. Total, ¿de dónde son? Estos dos, Marx y Engels. Ya sé que son Alemania, gracioso. Ellos son científicos, ¿verdad? Ellos son científicos, claro. Son socialistas científicos. Ellos le ponen la chapa de utópicos a los primeros socialistas, ¿te acuerdas? Ellos son los que le ponen la chapa de utópicos a los primeros socialistas, porque dicen que están proponiendo sociedades ideales, están proponiendo crear nuevas sociedades utópicas en vez de abordar el problema de fondo, que es cómo transformar la sociedad capitalista. ¿Ok? Claro. Bueno, Eric, yo sé que varios pusieron utópico, porque al final Marx y Engels también terminan hablando de una utopía, ¿cierto? Por eso pues utópico, porque Marx y Engels al final también hablan de una utopía, bueno, lógico. Ellos hablan de la sociedad comunista.
Donde no habrá clases, no habrá Estado, habrá abundancia de bienes, el trabajo será liberador, el trabajo no será esclavizador, sino liberador. Trabajaremos lo necesario, la producción será planificada, habrá abundancia para todos. Cada uno trabajará según lo que pueda trabajar y recibirá según lo que necesite recibir. No pedirás más si no necesitas. Habremos creado un hombre nuevo, sin ambición, sin codicia. Suena muy bonito. Sí, cuñado, suena espectacular. Por alguna extraña razón, cada vez que lo han querido llevar a la práctica, siempre ha sido dictadura, genocidio, hambre y escasez. Pero ya esa es una discusión que acá no vamos a tener. ¿Ok? Este, pero al final, pues no, al final el marxismo, Melissa dice la intención era buena. Sí, sí, la intención es buena. Pero la política no se hace con intenciones, se hace sobre realidades, pues, ¿no? Este, pero claro, o sea, es cierto que al final el marxismo tiende a una utopía, a la utopía comunista. Y ahorita tú te burlas, pero cuando entres a la universidad vas a ver que, vas a ver que te va a embrujar, te va a hechizar. Porque cuando uno es joven, las utopías lo seducen. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no podría ser? Bueno, en la realidad es que cuando se ha intentado hacer, terminó hasta las patas. Pero si quieres, puedes intentarlo. Yo no voy a votar por ti, pero si quieres, puedes intentarlo. ¿Ok? Este, eh, el término, sin embargo, utópicos, el término, sin embargo, utópicos, así es, Harley. El término, sin embargo, utópicos, ellos se lo ponen a los otros. No es a ellos, ellos se lo ponen a los de antes. Y ellos proclaman nuestra visión es una visión científica. Marco me pregunta si no funciona por las personas o porque de plano no puede funcionar, pero Marquito, es lo mismo, pues no, porque aun si esa teoría fuera muy buena, siempre va a depender de personas para que funcione, salvo que traigamos aliens para que ellos lo apliquen. Entonces, si algo no funciona porque en la práctica la gente no lo puede aplicar, entonces no funciona. Bueno, pero ya ese es un debate que acá no vamos a tener, no te compliquen, ya en la universidad, en la universidad, en la universidad ya, debates ahí y te vas a emocionar ahí en la universidad. No quiero verte en las calles, por si acaso, haciendo papelones. Bueno, ya has leído Rebelión en la Granja. Ya, ok. Ahora, sí, esa es buena, ¿no, André? La primera revolución industrial va a generar una serie de cambios y va a convertir a Gran Bretaña en el país líder del mundo y va a transformar la sociedad. Y va a surgir el proletariado y todo eso, ¿no? Sí, Orwell es un maestro, Orwell es un maestro. Pero luego vendrá una nueva ola de cambios y esa será la segunda revolución industrial. ¿De acuerdo? Ahora, una consulta. Habiendo recordado ya la primera revolución industrial, habiendo recordado ya la primera, ¿se te hace más sencillo recordar la segunda? La primera comenzó en Gran Bretaña. La segunda, ¿dónde comenzó? ¿Cuáles fueron los países eje en la segunda revolución? Estados Unidos. Estados Unidos y, Adrián, Estados Unidos y, y Alemania. Bacán. Estados Unidos y Alemania. No, la URSS llega después. En esta época no existe la URSS todavía. La URSS es después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos y Alemania. Esto es antes de las guerras mundiales. A ver, ¿dónde tengo una línea de tiempo? Creo que tengo una línea de tiempo acá. ¿Ya quieres verlo aquí? Esta es la época de la Segunda Revolución Industrial, ¿de acuerdo? Fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Antes de las guerras mundiales, antes de las guerras mundiales. La Segunda Revolución es más o menos la época de la paz armada. ¿Cómo estás en eso, criatura? ¿Te acuerdas? Época de la paz armada, la época de preparativos antes de la Primera Guerra Mundial. Esa es más o menos la época de la Segunda Revolución Industrial. Ajá, ahora la vamos a ver, no te preocupes, ahora la vamos a ver. Quería simplemente recapitular. Aquí es Alemania y Estados Unidos, ya no es Gran Bretaña. Eh, Aquí es también, ahora que me acuerdo, aquí es también la época de nuevas fuentes de energía. Ya no es carbón y vapor, ahora es electricidad y sigue, 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 petróleo. Correcto, electricidad. Gracias, Iraida. Muy bien, Adeli. Muy bien, muy bien. Electricidad y petróleo. ¿Ok? Aquí se desarrollan nuevos sectores, así que vamos a ir colocando eso aquí en la pantalla para que tengas más o menos una idea sobre la segunda revolución industrial. ¿Quieres datos? Estados Unidos y Alemania.
¿Ok? Algunos ponen también Japón. Si quieres, pon también a Japón. Pero el eje va a ser Estados Unidos y Alemania. Otra vez, ¿no? La pregunta, ¿y por qué ellos? ¿Por qué no Perú? ¿Por qué no Brasil? ¿Por qué no Italia? ¿Por qué ellos? Ah, bueno, porque tienen una numerosa población. Tienen recursos naturales como hierro, petróleo en abundancia. Y sobre todo porque ellos desarrollan nuevas formas de organizar el capital, formas novedosas y más eficientes de organizar el trabajo, y que terminan permitiendo el desarrollo de grandes empresas, de grandes corporaciones. Habla, tengo que decírtelo, nuevas formas de organizar el trabajo. André, te vuelvo a decir, André, esto es antes de la Primera Guerra Mundial. Esto es antes de la Primera Guerra Mundial. Nuevas formas de organizar el trabajo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Claro, 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 Adeli, muy bien Adeli, muy bien Henry, excelente. Nuevas formas de organizar el trabajo. Ah, el Taylorismo y el Fordismo. El Taylorismo y el Fordismo. ¿Qué es el Taylorismo? La subdivisión del trabajo en tareas pequeñas, simples, repetitivas, la estandarización de movimientos, de técnicas, de maniobras para que todos los obreros trabajen al mismo ritmo, el pago a destajo en función de cuánto produzcas, de cuánto trabajes, la producción en serie, ¿correcto? Ese es el Taylorismo. Y la cadena de montaje, la línea de ensamblaje de Henry Ford, que también lo que busca es una máxima eficiencia, ¿no? La producción en serie, la producción en serie. Coloca a los obreros en secuencia, cada uno se encarga de una etapa del proceso, y de esa manera se estandariza la producción de bienes, se hace mucho más rápido, ¿no? Algo así, Adrián. Ah, el otro Henry. El otro Henry. ¿Por qué entonces? ¿Dónde estaba? Aquí. ¿Ya? ¿Por qué Estados Unidos y Alemania? Ya, ¿por qué Estados Unidos y Alemania? Por esto, pues nuevas formas de organizar el trabajo. Nuevas formas de organizar el trabajo. Y nuevas formas de organizar el capital. ¿Te acuerdas? Ah, Irak. Muy bien, Irak. Estamos conectados. Muy bien, Irak. Muy bien, muy bien, muy bien. Nuevas formas de organizar el capital. El Taylorismo, Eric. Bacán. Ahorita, Eric. Cárteles, holdings y trust. Cárteles, holdings y trust. Cárteles, holdings y trust. O trust, ya como le quieras decir. Eric me pregunta por el Taylorismo. Eric, para Frederick Taylor, uno de los grandes problemas en la producción, uno de los grandes problemas en la producción de bienes, es que a menudo el obrero no tiene una visión clara. Muy bien, Adel. Explicándole un poco a Eric lo de Taylorismo. A menudo el obrero no tiene una idea clara acerca de cómo debe producir, o sea, qué pasos debe seguir en el proceso. Le dices al obrero, haz esto, ya, ¿cómo? Bueno, Henry lo hace de una manera, Adeli lo hace de otra, Eric lo hace de otra forma. El Taylorismo hace énfasis en la estandarización de movimientos. El Taylorismo se caracteriza porque hay una separación entre la planificación y la ejecución de las tareas. Comienza a surgir lo que hoy conocemos como la administración. Un grupo de especialistas, ingenieros, siempre hay un ingeniero por ahí, un grupo de especialistas, un grupo de ingenieros se encargan de planificar minuciosamente las tareas. El obrero se encarga solo de ejecutar como si fuera una máquina, de forma repetitiva, las tareas diseñadas por un cuerpo de gestores, por un cuerpo de ingenieros, por un cuerpo de planificadores. El elemento central del Taylorismo es la separación entre planificación y ejecución. El obrero solo ejecuta de acuerdo a una serie de instrucciones detalladas que le entregan los planificadores. Todos ellos deben realizar los mismos movimientos. Hay una especialización máxima. Cada uno se encarga solo de una tarea. A diferencia del Fordismo, donde yo hago esto y luego pasa este trabajo a otra persona y luego a otra. Aquí no es un trabajo en serie. No es que lo que ella hace se lo va a pasar a la de su izquierda y luego a la de su izquierda y luego a la de su izquierda. No, no va por ahí. Pues. Cada uno de ellos tiene el mismo trabajo que hacer, pero todos siguiendo pautas específicas, planificadas por un conjunto de gestores. Esa separación entre planificación y ejecución es lo que caracteriza el Taylorismo. ¿De acuerdo? No se ven felices. ¿A quién le interesa que se vean felices, hermano? Tú eres empresario, te interesa que generen plata y punto. ¿De acuerdo? Adrián me dice, claro, es prácticamente condicionamiento.
Lógico, el trabajo se vuelve alienante, pues, ¿no? A mí no me interesa si este trabajador, este de acá, que podría ser Eric, ese podría ser tú. Este Eric de acá, no me interesa si se siente feliz. Se ve triste. A nadie le importa. Está guapo, dice Adrián. Esto, muchacho, cierra tu closet, oye. Pero, o sea, a nadie le interesa su autorrealización. ¿Qué pavadas son esas? Lo que interesa es que sea altamente productivo. Lo que interesa es que sea eficiente. ¿De acuerdo? Sí, 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 ya me di cuenta. De eso es que se burla Chaplin, pues, en su película esa Tiempos Modernos, cuando critica esta forma de trabajo alienante. Es una de las cosas que criticaba el marxismo, ¿cierto? Volviendo al marxismo. ¿Te acuerdas Henry? ¿Te acuerdas Harley? ¿Te acuerdas Eduardo? ¿Te acuerdas André? El marxismo que decía, el trabajo debe ser autorrealizador. El individuo debe sentirse realizado al hacer su trabajo. Pero en la sociedad capitalista, el trabajo se vuelve una esclavitud. El trabajo se vuelve un castigo. Trabajas obligado porque no te gusta lo que haces, pero tienes que hacer porque tienes que comer. Bueno, el marxismo por eso decía que la sociedad socialista liberaría auténticamente al individuo. Ya no estaría encadenado al trabajo. Trabajaría en aquello que le gustaba trabajar, a solo algunas horas al día, y así el trabajo lo conduciría a la autorrealización. Esa era la teoría. En la práctica ya tú sabes, ¿ok? En la práctica ya tú sabes cómo fue el asunto, pues, ¿no? Y esta es otras características, ¿no? De cárteles, holdings y trust. Por eso decimos, ¿no? ¿Dónde comienza la revolución industrial? En Alemania y Estados Unidos. ¿Y por qué? Ah, por esas nuevas formas de organización del capital y del trabajo. Mira, yo te recomiendo, porque vas a postular con los que van a San Marcos, que no te quedes solo en la parte de los datos, ¿no? Porque la parte de los datos es siempre la parte más fácil. Países, Alemania y Estados Unidos, que está bien, no te lo pueden preguntar alguna vez. Fuentes de energía, electricidad y petróleo. Ya eso creo que lo sabías, ¿no? Este sector líder, la química, ¿verdad? Ya esos son los datos sueltos, ¿no? Los datos que probablemente los conocías sin necesidad o los podrías conocer sin necesidad de que el profe te los explique. Pero las preguntas de fondo, las preguntas que diferencian en el fondo la segunda revolución industrial de la primera, tienen que ver con la nueva forma de organización del capital y del trabajo. ¿Ok? En la primera revolución industrial, esta organización no existe. Todo es empírico. Aquí es organización científica. ¿De acuerdo? Y en la primera revolución industrial, las empresas son empresas familiares. Andrés se junta con sus hermanos, con sus primos, juntan su plata, ponen una empresa. No, acá ya no es así. Acá ya son corporaciones dirigidas por una junta de accionistas. ¿Habla, te suena? Corporaciones que cotizan en la bolsa de valores. Habla, criatura. Manejas los conceptos. Entonces ya esta gran corporación es otra cosa, pues ya no es la primera revolución industrial. No es un negocio familiar. Ya es otra escala. ¿Y eso dónde comienza? En Estados Unidos y Alemania. Bueno, por eso es que ahí decimos que se inicia la segunda revolución industrial. ¿Ok? Ya los otros son datos, ¿no? Los otros son datos, claro, Henry. Para tecnologías, ahí tienen, ¿no? Para la gente que le gustan los datos. El convertidor Bessemer, los colorantes sintéticos, el teletrófono, el primer metro subterráneo. Oye, peruano, mira cuánto tiempo tiene el primer metro subterráneo. Y tú hasta ahora, 160 años más tarde, no tienes todavía un metro subterráneo. El automóvil, la dínamo eléctrica, la dinamita, la bombilla eléctrica, la locomotora eléctrica, el motor de combustión, la radiotelefonía, el ácido acetil salicílico. Tú le dices aspirina, creo, ¿no? El mago de Melón Park, creo que es Menlo. Melón, ya está con hambre. Ya, ya. El aeroplano. Ok, están construyendo uno, sí, Eric, lo están construyendo desde que tú estabas en primaria, lo están construyendo, para que te hagas una idea. Debe ser muy duro el suelo peruano. Y aquí hay apellidos conocidos, pues, ¿no? Bessemer, quizá lo conozcas. Siemens, seguro que lo conoces. Tesla, ese tío lo escuché en alguna parte. Diesel, Edison, Nobel o Nobel, creo que es Nobel en realidad. Bayer, ese sí lo conozco. Normalmente, ¿cuánto demora? ¿Un metro? Cuando lo anunciaron, dijeron que iba a demorar 3 4 años. Así dijeron. Creo que era 3 4 años luz o algo así. Esa es la segunda revolución industrial. ¿De acuerdo?
Después, a ver, algunos otros datos, la química, ¿no? La química, la industria universal. Eso sí tienes que saberlo, eso sí, ese es un dato fundamental. La química es la industria fundamental en la segunda revolución industrial. Consecuencias, desarrollo de la ciencia. La ciencia se va a convertir en base de aquí en adelante. El desarrollo científico de un país será la clave para que no se quede atrás en el plano industrial. De aquí en adelante la ciencia y la industria pasan a estar íntimamente relacionados. Ciencia, industria, ciencia, industria. Creció la población porque se inventaron vacunas, creció la población porque se crearon mejores medicamentos, hay un fuerte crecimiento demográfico. La alta burguesía se consagra como nuevo grupo dirigente, la alta burguesía consolida su realización económica. Claro, Eric, aumenta el tiempo de vida, la población empieza a crecer inclusive, hoy somos más altos que antes, ¿verdad? Hoy somos más altos que antes. Esta es la época que llaman la Belle Époque. ¿Entiendes, Eric? Por eso le dicen la Belle Époque. Es una época de mejores condiciones de vida, es una época de abundancia, de prosperidad, sobre todo para la burguesía, pero poco a poco las clases medias también empiezan a beneficiarse del crecimiento económico. Lógico, Henry, se da impulso a las ciencias sociales, ¿por qué? En gran parte por lo que dijimos hace un rato. En esta época hay una nueva problemática social. Entonces los gobiernos y las sociedades y los intelectuales empiezan a preguntarse, oye, ¿cómo afrontamos ahora estos problemas? La sociología, no sé si en este salón hay algún futuro sociólogo, pero la sociología es de la época del siglo XIX. La historia sufre una transformación en el siglo XIX. En muchas de las ciencias sociales que ustedes manejan son de esta época. Y yo sé que a veces uno dice, pero la revolución industrial es más que nada tecnología, ¿no? O sea, ciencias sociales no le veo mucho sentido. Pero como ustedes saben, si se ponen a pensarlo un poco, la revolución industrial crea una nueva problemática social. Y por eso es que las grandes ciencias sociales en el siglo XIX y siglo XX experimentan una gran transformación. Que muchos sociólogos o antropólogos o historiadores hablan, no terminan trabajando en minas, en fábricas, en proyectos de inversión, ¿cierto? Muchos de ellos terminan trabajando ahí. Claro, ¿que no sabías? Estos muchachos no saben, ¿no? Cuando un proyecto, digamos, un emprendimiento minero se establece, digamos, en una zona de la sierra, cómo hace esa empresa minera para comprender los modos de vida, los imaginarios colectivos, los esquemas mentales de una determinada población. Lógico, pues. Entonces contratan antropólogos, sociólogos, historiadores. Claro que sí. Lógico, lógico. Psicólogos sociales, comunicadores. Claro, claro, claro. Al final, todo tiene siempre una dimensión social, pues. No, no vayas a pensar que solo máquinas. Iratz se pregunta por la urbanización de Europa. Claro, claro, Iratz, exacto. Europa en esta época, al crecer la población, Europa ya comienza a convertirse en lo que tú y yo conocemos hoy, ¿no? Un continente ya plenamente urbanizado. Cambia el balance de poder económico. Gran Bretaña se convierte en un país de tercer nivel, digamos así. Te cuento algo. A ver, déjame un ratito, voy a interrumpir acá un instante, voy a interrumpir acá. Perú, sí, ahorita llegamos a Perú, ahorita llegamos a Perú. Espérame un toque que quiero mostrarte, quiero completar mejor lo que te estaba colocando aquí en la pantalla con ya que está. Ajá, ok, ya. Quiero que lo mires, perdón, me volví a confundir. Un toque, ya sé lo que ha pasado. Ahí va, ahora sí, ¿eh? Sí, la emoción, la emoción, la emoción. Lo que pasa es que quería que vieras bien esta imagen de acá. Cuando comienza la segunda revolución industrial, cuando comienza la segunda revolución industrial, este es el porcentaje de producción industrial de los principales países. ¿Ya? Primera revolución industrial. ¿Quién lidera la economía mundial? Gran Bretaña, ¿no? Tú mismo lo habías dicho, Gran Bretaña. Estados Unidos está cerca, ¿no? Pero Gran Bretaña sigue mandando. Alemania recién levanta cabeza. Italia, Monse, Bélgica, Monse, Rusia, Monse, Francia, ya no cuenta tanto, no pinta tanto Francia, ¿no? Ahí estamos cuando empieza la segunda revolución industrial. 40 años más tarde, el balance es así.
¿ok? Antes, después, ¿de acuerdo? ¿Qué fue de Gran Bretaña? Gran Bretaña bajó al tercer puesto. ¿Quién la superó? Alemania. Y a los dos, ¿quién lo supera? Estados Unidos, que si miras el porcentaje, y a ti te encantan las matemáticas, la producción industrial de Estados Unidos es como la de Alemania y Reino Unido y Francia, juntas las tres. Y ahí ya se nota que es un monstruo Estados Unidos. Y ya se nota que el país realmente va camino a convertirse en un titán a nivel mundial. Harley, André, Eric, Henry. Ahora entiendes por qué cuando uno estudia Primera Guerra Mundial, siempre nos dicen que el momento clave en la Primera Guerra Mundial es la intervención de Estados Unidos. Mira el peso económico que tiene. La intervención de ese gigante en la guerra lo va a romper todo. Es un monstruo. Por eso cuando él entra, Alemania se viene abajo, ¿no? Ya podía aguantarle la guerra a Gran Bretaña, Francia, pero no, Estados Unidos ni hablar. Es una mole, como dicen, es una mole, lógico. ¿Ok? Consecuencia de la segunda revolución industrial, Gran Bretaña pierde su liderazgo, aparecen otras potencias, ¿no? Otra consecuencia, se forman grandes corporaciones, ya eso lo has visto. Otras consecuencias, el proteccionismo. ¿Te acuerdas del proteccionismo? En esa época, los gobiernos, las empresas, empiezan a exigir proteccionismo. O sea, hay que dejar afuera la competencia extranjera. Ya, este es aquí, ¿no? La señora le dice, no hay para comer. El esposo le dice, no tengo trabajo. No tengo trabajo. ¿Por qué no tengo trabajo? No tengo trabajo porque vienen los productos extranjeros, la gente los compra y a mí me han despedido. ¿Ok? Aquí a la derecha, en cambio, el obrero, el trabajador le dice a su esposa que tienes dinero, tienes comida, todo está satisfecho porque nuestros productos sí se venden en el país. Ya esa es, ¿qué hace, muchachos? Esa es la, hoy se come, correcto, hoy se come, exacto, hoy toca comer. Ajá. Esa es la característica de la segunda revolución industrial. Políticas políticas proteccionistas. Y las políticas proteccionistas tienen una consecuencia. ¿Te acuerdas? ¿O te la tengo que decir? Las políticas proteccionistas tuvieron una consecuencia fundamental. ¿No te acuerdas? Las políticas proteccionistas obligan a buscar colonias. ¿Recuerdas o no recuerdas? Las políticas proteccionistas obligan a la búsqueda de colonias. ¿La captas? André, si Francia se cierra, lógico, Sheila, Adeli, Henry, pero ¿ves la relación o no ves la relación? Si Francia se cierra y ya no permite la entrada de productos extranjeros, y Alemania hace lo mismo, y Gran Bretaña hace lo mismo, y Estados Unidos hace lo mismo, e Italia hace lo mismo, ¿ahora lo ves? Si todas las potencias empiezan a proteger su mercado interno y le ponen barreras a la entrada de mercancías extranjeras, entonces ¿dónde vamos a vender? Henry, ¿ahora dónde vas a colocar tu producción si no te dejan pasar a ninguna parte? Colonias, lógico. Claro, pues, ¿te acuerdas? Por eso viene la búsqueda de colonias. ¿Qué buscamos? Colonias para vender ahí nuestros productos y también para sacar materias primas, ¿no? Entonces, la búsqueda de colonias tiene que ver con la revolución industrial. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la revolución industrial. Esta fue una pregunta. Ah, bueno, ahí está la búsqueda de colonias. Lo que te decía. La caricatura famosa del chinito ahí, al que lo están descuartizando. Da pena el chinito. Habla, ¿qué marco ahí? Regalo de San Marcos, ¿no? Boche. Regalo de San Marcos, correcto. Muy bien, Barraza. Muy bien, Henry. Muy bien. Sí, sí. Cuando la universidad está de humor, te suelta cualquier tontería. Esta pregunta la sacó de algún juego de esto es guerra, me imagino, y la puso en el examen de admisión. Cuando la agarras de humor, está bien por ella. Trata de agarrarla de humor. Retrocedo. ¿Por qué? Ahí, esa. ¿Quieres ver al chinito? Ah, ¿que querías tomarle foto al chinito? Ya, no tienes por qué. Ok. El dato. Ya. Y eso va a traer la búsqueda de colonias, pues, ¿no? Va a traer la búsqueda de colonias. ¿Ok? En la búsqueda de colonias consiste en el reparto básicamente de África, de Asia y de Oceanía. Recuerda que a esto le dicen la segunda búsqueda de colonias. ¿Ok? Esta es la segunda expansión colonial. ¿Todo bien, Eduardo? Claro, esto va a llevar a la guerra mundial.
Esto va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Lógico. La lucha por colonias va a provocar rivalidades. La búsqueda de colonias es una de las causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Ya eso lo vamos a ver quizás más adelante, ¿no? Pero ahí te dejo por ahí con ese dato y por ahí con algunos de los hechos principales de esa búsqueda de colonias, la guerra del opio, la apertura de Japón, la conquista de la India, el dominio francés en Asia Oriental, la conferencia de Berlín, algunos episodios clave que se produjeron en este contexto de la búsqueda de colonias. Esta búsqueda de colonias termina acentuando las rivalidades. Esta búsqueda de colonias termina acentuando las tensiones. Esta búsqueda de colonias es la que termina causando la paz armada, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial. Por eso es que en esta época, ¿dónde están? Por eso es que en esta época tú veías en Europa, Gran Bretaña quería agarrar a golpes a Alemania, Alemania quería agarrar a patadas a Francia, Italia también, qué cargosos deben ser los franceses. Italia se quería pelear con Austria-Hungría, Austria-Hungría quería reventar a Rusia, Austria-Hungría también quería agarrar a golpes a Serbia. Las rivalidades eran en gran parte por el expansionismo, la búsqueda de colonias. Y aparte que había rivalidades económicas, bueno, lógico. Y por eso siempre te dicen, ¿no? Cuando viene la Primera Guerra Mundial, no es una sorpresa. Ya desde décadas atrás, ya desde décadas atrás, se sentía que venía una guerra. Es la época de la paz armada. Es al mismo tiempo que la bella época que hace un rato te decía. Bella época y paz armada. Bella época en el sentido cultural, social, tecnológico, bacán, qué bonitos tiempos. Paz armada en el sentido del clima internacional. Había rivalidad. Termina eso provocando la Primera Guerra Mundial. Eh, Hasta ahí quedamos. Me decías que querías que te muestre algo de Revolución Mexicana. Me pareció entenderte eso, si no me equivoco. ¿Sí? Ya. Ok. Arriba, arriba ves. ¿Qué ves arriba? El techo, debe ser. ¿No estaba ahí antes? Ah, acá, Groenlandia. Ya. Groenlandia era colonia de Dinamarca. ¿Qué pasó? Groenlandia era colonia. Es colonia de Dinamarca. Y era, es. Solo que hoy no se dice colonia, ¿no? Hoy se dice dependencia. Claro, Groenlandia es de Dinamarca. Ah, ¿qué preguntabas? ¿Por qué lo ves morado? ¿Pensabas que era colonia de Julio Guzmán? No, ¿qué va a ser? Es colonia de Dinamarca. A ver, déjame ver dónde tenía lo de Revolución Mexicana. Un toque. Tengo por acá San Marcos, San Marcos, San Marcos. Ah, acá está Revolución Mexicana. Ya. Mira, te voy comentando mientras abro la diapositiva. ¿Una clase? No, si a mí me encantaría una clase, pero ¿cuándo? ¿Después del examen? Más tiempo, ¿no? Ya más relajado, más descansado. Ya. Normal, ¿eh? Entre todos, ¿dónde? En la Revolución tenían que ser latinoamericanos. Cuando son latinoamericanos les gusta así masacrarse entre todos. A ver, esa vez lo vimos. ¿Vimos Revolución Mexicana? ¿Así? ¿Nosotros? ¿Tú conmigo? Allá. ¿Qué estás hablando, Eduardo Bernoy Guerrero? ¿Qué estás fumando? ¿Cuánto tiempo llevas con esa manzana? Sí, ya me di cuenta. Ajá. Ve, uno dice lo de la manzana y Mauricio la agarra al toque, Diego Samuel la agarra al toque, allí en casa de Mauricio, en casa de Diego, por favor, examen toxicológico de una vez, ya cuanto antes. Ya, aunque te van a hacer el antidoping y no vas a poder entrar a San Marcos. Ya, ok, que sí, sí que era. Ya que eres todo mucho. El futuro del Perú. Da gracias que no hacen antidoping en el examen. Ya, mira, luego te voy a subir esta diapositiva. Luego te voy a subir esta diapositiva también por si acaso ah, quieras algo de información, ¿ya? Pero lo que quería explicarte para empezar es un esquema general de la Revolución Mexicana. Primero te lo explico y de ahí vamos a ver algunos datos. La Revolución Mexicana es una típica revolución burguesa. México era una dictadura, ¿ok? La clase media liberal, profesionales, periodistas, intelectuales, se levantan contra el dictador para convertir México en una democracia. La típica revolución burguesa. ¿Qué quiere la burguesía cuando se levanta? Separación de poderes, libertades ciudadanas, un gobierno representativo, constitución, lo básico, ¿no? En ese sentido no parece nada nuevo, es una típica revolución burguesa. Se levanta la burguesía liberal exigiendo el fin de la dictadura. Pero en México, aparte de la burguesía liberal, hay una numerosa población campesina
a la que le han estado robando sus tierras. Esa población campesina se une a la burguesía para derribar al dictador. Hay una clase obrera explotada en las fábricas. Esa clase obrera se une a la burguesía para derribar al dictador. Pero una vez que derriban al dictador, había campesinos explotados en el norte y en el sur, pero más que nada en el sur, más que nada en el sur, liderados por Emiliano Zapata, en el norte liderados por Pancho Villa. Claro, ahora, pero esa alianza de la burguesía, de los campesinos y de los obreros es frágil, ¿cierto? Es frágil. ¿Por qué es frágil? Porque una vez que derriban al dictador y la burguesía llega al poder, la burguesía no está interesada en hacer la reforma agraria. ¿Captas? Los campesinos exigen la reforma agraria, la burguesía patea el problema para adelante. Los campesinos se levantan contra la burguesía, pues. Por eso es que al final se arma un caos. Los campesinos se sublevan dirigidos por Emiliano Zapata. La burguesía, el gobierno liberal que ha tomado el poder en México, fracasa en poner orden. Los antiguos sectores conservadores le dan un golpe de Estado y recuperan el poder. La Revolución Mexicana se complica por eso, porque la burguesía liberal toma el poder con apoyo de los obreros y campesinos, pero no hace las reformas que los obreros y campesinos reclamaban, pues. Por eso los campesinos se levantan. Y por eso vienen golpes de Estado y luchas hasta que al final la burguesía comprende que si quiere asentarse en el poder, tiene que adoptar, tiene que aceptar algunos de los reclamos de los obreros y de los campesinos. Tiene que aceptar, tiene que acoger a algunos de los reclamos de los obreros y campesinos. Y una vez que los acepta, algunos, no todos, pero sí algunos, una vez que los acepta ya, logra finalmente estabilizar la situación en México. Es una típica revolución burguesa. Es solamente que en un país donde el campesinado y los obreros tenían reclamos bastante fuertes desde hace tiempo, ¿no? Sheila, no, claro que no. El plan Ayala era el plan radical de los campesinos. Reforma agraria inmediata, sin indemnización. No, eso nunca se dio. O sea, se publica el plan, pero no se hizo, pues, no se hizo. La reforma agraria quedó pendiente hasta la actualidad. Falta por ahí un sombrero que vaya a anunciar la reforma agraria. Te lo digo entonces en pocas palabras, la reforma agraria, sí, sí, lógico, pero tiene que ser un sombrero diferente. Este sombrero tiene que ser chotano. La Revolución Mexicana fue un proceso que se inició contra la reelección de Porfirio Díaz, ¿ok? Y el Porfirio Díaz era el dictador. No me acuerdo quién lo puso en el chat hace un rato. Porfirio Díaz era el dictador. La Revolución Mexicana fue un proceso que se inició contra la reelección de ese dictador y terminó transformando más de lo que la gente pensaba. ¿Quién era el dictador? Porfirio Díaz, ¿ok? Porfirio Díaz. Su gobierno, claro, su gobierno se llama el Porfiriato. Porfirio Díaz gobernó durante 35 años. Ganó 7 elecciones presidenciales, 7 elecciones. Imagínate, el Pata ganó 7 veces. Keiko no ha podido ganar una. El Pata ganó 7 elecciones presidenciales. Tremendo, tremendo, tremendo. No te burles, no seas así. Su gobierno es un gobierno de modernización económica, ¿ya? Pero es un gobierno autoritario, pues, ¿ya? O sea, si quieres verle el lado positivo, en su gobierno hay un gran aumento de la inversión. Crece la red ferroviaria, se extiende una red de telégrafos por todo el país, se construyen pozos de petróleo, o se excavan, mejor dicho, pozos de petróleo, la inversión minera aumenta, se modernizan los puertos, o sea, hay una modernización económica fuerte, pero que solo beneficia a los banqueros, la industria, el gran capital, los inversionistas extranjeros. En cambio, la situación de las clases populares es durísima, pues, ¿no? A los campesinos les quitan sus tierras. Los hacendados despojan de sus tierras a los campesinos. Y los campesinos terminan trabajando como sirvientes en las haciendas que antes eran de ellos, o en las tierras que antes eran de ellos, ¿no? Que ahora son de los hacendados. Entonces, esa es la situación en el porfiriato. La modernización económica es, como te digo, innegable, ¿no? Hay inversión extranjera, ferrocarriles, petróleo, minas, telégrafos, correo, alumbrado eléctrico, agua potable, caramba, uno lo mira por fuera y dice, genial, este pato es un monstruo. Sí, cuñado. Pero los campesinos en las zonas rurales están en una situación terrible. Y los obreros en estas fábricas están en una situación realmente inhumana. Por eso se va acumulando el descontento. El descontento de 3 sectores: obreros explotados, campesinos despojados de sus tierras y la clase media descontenta porque esto es una dictadura, pues. No hay libertades ciudadanas. Y la clase media quiere acabar con el gobierno de Porfirio y convertir México en una dictadura como Estados Unidos. ¿Ok?
Personajes de la Revolución Mexicana habla. ¿Quién es ese? Eduardo, Adrián, André. ¿Ese quién es? Iraida. ¿Quién es ese? ¿Lo conoces o no lo conoces? Emiliano. Emiliano. Ese es el gran Emiliano Zapata. El gran Emiliano Zapata. ¿Ok? Del sur, Emiliano es en el sur, Emiliano es en el sur. Personajes de la Revolución Mexicana, los que tienes aquí en la pantalla. Personajes de la Revolución Mexicana, ellos. ¿Quién es Francisco Madero? Francisco Madero es el que va a iniciar la revolución. Francisco Madero es el que va a iniciar la revolución para derribar al dictador y llega a ser presidente. Y los campesinos la apoyan. Pero cuando llega al poder no hace la reforma agraria que dijo, pues, ¿no? Entonces ahí es cuando se levanta Emiliano Zapata. Emiliano Zapata dice, ¿sabes qué, hermano? Eres un traidor. Y yo exijo la reforma agraria inmediata. Emiliano Zapata es el del plan de Ayala. Exacto. Emiliano Zapata proclama, la tierra debe ser para quien la trabaja. Y se subleva. Y los hacendados entran en pánico. Los hacendados y los inversionistas entran en pánico porque el movimiento campesino crece y este pata que ha tomado el poder no logra poner orden. Los hacendados, los inversionistas que eran aliados del gobierno anterior de Porfirio Díaz, dicen, ¿sabes qué? Este pata no pasa nada. No tiene carácter, no tiene energía, es débil. Golpe de Estado. Los inversionistas, los hacendados, la gente de poder, promueven un golpe. El militar Victoriano Huerta asesina a Francisco Madero. Y al asesinarlo toma el poder con los sectores más conservadores. Es una marcha atrás, ¿me entiendes? Es una marcha atrás. Francisco Madero era un reformista moderado. Emiliano Zapata es un reformista radical. Victoriano Huerta es enemigo de cualquier reforma. El Pata es un Porfirio Díaz reencarnado. Quiere restablecer el régimen anterior y poner orden a la mala, con apoyo de los inversionistas, con apoyo de los hacendados. Y lógicamente la gente no acepta, pues. Se levanta contra él Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es otra vez de la burguesía liberal. Venustiano Carranza se subleva contra el militar ese que ha tomado el poder. Levanta un ejército. Uno de sus colaboradores es un tal Pancho Villa. Venustiano Carranza se levanta para derribar a Victoriano Huerta y Pancho Villa es uno de los que colabora con él al inicio. Pero luego Pancho Villa, representante de los campesinos del norte, luego Pancho Villa se da cuenta de que Carranza habla. Si Carranza es burgués, igual que Madero, Harley, si Carranza representa a la clase media liberal, igual que Madero, habla. ¿Va a ser la reforma agraria? André, Eduardo, Adrián, Sheila. No, bueno, va a ser, tampoco va a ser la reforma agraria. Por eso es que Villa rompe con Carranza. ¿Y con quién se une Villa? Con Zapata, porque ambos son líderes campesinos. Que al final esto va a ser una guerra entre Carranza, que representa la burguesía liberal, quiere un orden jurídico, no quiere atender los reclamos radicales de obreros y campesinos, y al frente Zapata y Villa, ¿no? Zapata y Villa que representan el sector agrario más radical. La sabiduría de Carranza, la habilidad de Carranza, es haber sabido negociar con la clase obrera, haber sabido plantear un programa realista de reforma agraria y haber sabido ganar poco a poco el apoyo de aquellas personas que entendían que Zapata podrá tener muy buenas intenciones, pero el tío es un utópico, el tío es un soñador. Lo que él está proponiendo nunca se va a hacer y el país se va a desangrar. Entonces, poco a poco va a triunfar el modelo, la propuesta, la visión de Carranza. También por la vía militar, ¿no? Derrota militarmente a Pancho Villa, derrota militarmente a Zapata. Esa es la Revolución Mexicana. Para quieres verlo en secuencia, ya te lo pongo aquí en secuencia. Madero se levanta y derriba a Porfirio Díaz. Madero es elegido presidente. ¿Ok? Emiliano Zapata se levanta, porque este pata es un traidor, como dice Henry, no es un felón, no está haciendo la reforma agraria que dijo, va acá. Como Madero no pone orden, los conservadores se levantan. Los conservadores se levantan, golpe de Estado y lo asesinan. Entonces se levanta Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, representante de la burguesía liberal, Venustiano Carranza se subleva exigiendo respeto a la Constitución. Logran hacer que Huerta escape, pero ahí chocan de nuevo, pues, ¿no? La burguesía liberal de Carranza y los líderes campesinos que son Emiliano Zapata y Pancho Villa. Villa y Zapata se unen contra Carranza, Carranza logra derrotarlos y logra imponer una constitución. Y esa constitución mexicana, si tú la revisas alguna vez, ahí notas la sabiduría de Carranza. La constitución mexicana recoge algunos reclamos
Obreros, 8 horas de trabajo, ¿ok? Descanso dominical, qué bacán. Derecho a la huelga, mira pues. Licencia por maternidad, está bonito. Horario de lactancia, carambas, aquí en el Perú todavía no respetan el horario de lactancia. Indemnización por despido arbitral, alucinante. Es la Constitución de Querétaro, es la Constitución de Querétaro. Andrés, sí, ¿por qué? ¿Necesitas dar de lactar? Carambas, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuando una mujer, cuando una trabajadora acaba de dar a luz hace poco, la criatura tiene que lactar en cierto horario, en ciertas horas del día, pues, ¿no? Y no vas a esperar que la señora termine su jornada de trabajo y recién vaya a su casa a dar a amamantar, ¿no? ¿Que no sabías eso? Hay horario de lactancia, ¿sí? ¿No sabías? Ya sabes ahora, ya sabes ahora. Las fábricas están obligadas a dar un horario de lactancia a las empresas. Ese es el reclamo obrero. André, ¿lo entiendes? ¿Lo notas? ¿Lo visualizas, Javier? Es el reclamo obrero. Es el reclamo obrero. Pero al mismo tiempo pone las bases para la reforma agraria, ¿no? Carranza dice, la tierra es de la nación. La tierra no es de nadie, la tierra es de la nación. Entonces, cuando el Estado lo considere necesario, la puede expropiar para resolver los reclamos, las injusticias que se hayan dado. ¿Ok? Bueno, a veces pasa, Erika, a veces pasa. Entonces, por eso te decía que la habilidad de Carranza y de su bando es haber logrado incorporar algunas de las reclamaciones de obreros y campesinos. Sí, Adrián, lógico, es que México era un país muy católico, ¿no? Y una gran parte de la población mexicana era fuertemente católica. Por eso es que aquí, luego de esta constitución, va a haber choques con la iglesia, porque la constitución establece que la educación es laica, ¿ok? Plutarco Elías Calle, caramba, Sheila, ¿lo conoces? Luego va a venir la guerra cristera. La guerra cristera no te la va a preguntar San Marcos nunca, pues. La guerra cristera es todo un drama, todo un drama. Yo he visto que hay películas de la guerra cristera, Viva Cristo Rey, es el grito de los católicos mexicanos en esa época. La iglesia es prohibida. Bueno, si quieres. Pero es un tema bonito, es un tema bonito. La iglesia no podrá poseer bienes en México. Perderá sus tierras, perderá sus propiedades. El matrimonio es un contrato civil, herencia del Código Napoleónico. Esa es la Constitución de Querétaro del año 1917. ¿Ok? Se han traumado ustedes con México. Mira, posiblemente venga. ¿Sabes por qué te digo que posiblemente venga? No porque lo hayan puesto recién, no porque lo hayan puesto recién, eso no tiene nada que ver, sino que ahora San Marcos está haciendo 4 exámenes diferentes. Antes solo hacía 2, ahora hace 4. Entonces necesita más temas. Quizás por ahí se le ocurra preguntar algo de Revolución Mexicana. Pero como te dije, o sea, que lo hayan puesto recién en el prospecto no garantiza que vaya a venir. China, nueva superpotencia, lo puso hace 5 años, nunca ha venido. ¿Ok? India lo puso hace bastante tiempo. Vino una vez en el año 2006 y a San Marcos le aburrió tanto la cultura que no ha vuelto a preguntar por él. O sea, que lo hayan puesto ahorita en el temario no significa que obligatoriamente vaya a venir. Pero puede ser, ¿no? Y las ideas básicas son las que te he colocado ahí en la diapositiva que voy a subir ahora en la tarde, no te preocupes, ¿eh? ¿De acuerdo? Niños, que les vaya muy bien en el examen. Mis mejores deseos para todos. Espero no verte el próximo miércoles, o si vienes, espero que vengas ya con tu cabello recortado, este, con tu corte así de, como si tuvieras piojos, y enciendas la cámara para demostrar que finalmente, pues, ya eres un cachimbo, ¿no? Que vengas y le saques la lengua a los compañeros que no han postulado todavía. Este, cuídense mucho, nos estamos viendo. Hasta luego, pásenlo bien, descansen, duerman tranquilos, trate que no te gane la ansiedad, duerme bien y el día siguiente que te vaya muy bien. De repente te veo ese día porque yo vivo por acá, por San Marcos, así que de repente nos encontramos por acá mientras estoy paseando a mi perro. ¿Así, Harley? Gracias. Nos vemos, cuídense, cuídate Eduardo, cuídate Alexa, cuídate Adeli, cuídate Dieguito, Iraida, nos estamos viendo Mauricio. Chao André, nos vemos la próxima semana con aquellos que no vayan a postular. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. Gracias Johan, nos estamos viendo. Hasta luego.